Hola a todos, muchas bendiciones. Bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. Estamos iniciando, como cada semana ya, martes y jueves, tenemos estos encuentros en vivo. Estamos estudiando la obra La Dimensión Interna del Rabino Aryeh Kaplan y hoy vamos a hablar acerca del aspecto del mal. ¿Cuál es la explicación que trae la Cábala acerca de la existencia del mal en el mundo? Vamos a estar, como siempre, leyendo un poco de esta obra y luego explicando estos conceptos cabalísticos. La Cábala es una filosofía que intenta dar respuesta a muchas de las inquietudes del ser humano. Y una de las grandes inquietudes del hombre ha sido el identificar la raíz, la causa del mal. En las distintas religiones, a través de las diferentes culturas y civilizaciones, el ser humano ha intentado dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué enfermamos y morimos? ¿Por qué existe, les decía, la muerte, la escasez, el hambre, la injusticia? Si existe Dios, ¿por qué no pone fin a todo esto? Como decían los famosos filósofos, creo que fue Epicuro que decía, si Dios es, no recuerdo bien la frase, pero era algo así como si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el mal? Y si no acaba con el mal, entonces no es todopoderoso. Si fuese amoroso, si Dios es amor, ¿por qué no acaba con el mal? Entonces, las diferentes culturas han intentado siempre dar respuesta a esta inquietud. Por ejemplo, en el tiempo antiguo, en Mesopotamia, tenemos en la época de Sumeria la famosa epopeya o el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh simplemente nos está hablando de precisamente la inquietud del hombre frente a la muerte. Tenemos la historia de Gilgamesh, que era un rey, era un semidios, mitad ser divino, mitad humano, era un gigante, un ser de mucho, o sea, era el que gobernaba la ciudad de Uruk. Y cuando uno de sus amigos, Enkidu, muere, Gilgamesh entra en una depresión y decide buscar entonces la inmortalidad, porque él sabe que también va a morir, que todo lo que va a fallecer, ¿no? O sea, la fragilidad de la vida. Y es cuando se entera de el único ser humano, según la civilización sumeria, que había logrado la inmortalidad, que los dioses le habían dado la inmortalidad. Y ese ser humano se llamaba Utnapishtim. Utnapishtim fue el ser humano al cual los dioses le dijeron que construyese un arca, que introdujese en el arca a los animales, toda variedad de animales, para que sobreviviese un gran diluvio que vendría. Después del diluvio, los dioses le entregaron a Ushnapistim la inmortalidad. Y le dijeron a Gilgamesh, bueno, si quieres el secreto de la inmortalidad, de cómo vivir y cómo vencer a la muerte, pues búscalo y conversa con él, que él te cuente. Y está el recorrido de Gilgamesh buscando, ¿no?, la respuesta a sus inquietudes, toda una peripecia que se cuenta en el poema. Hasta que finalmente encuentra a Utnapishtim y le dice, lo siento, ya los dioses hicieron una excepción conmigo, pero no han hecho más excepciones con otro ser humano, así que no hay nada que hacer. Pero le dice, hay una planta que si consigues esta planta, pues vas a lograr larga vida. Y lo vas a encontrar debajo, en un lago, tienes que ir a las profundidades y la vas a encontrar ahí. Y Gilgamesh sale y efectivamente llega al lago que le indican, debajo del agua saca esta planta, él la pone en la orilla, pero por un descuido viene una serpiente y se la come. Y entonces, pues la serpiente le echó a perder los planes a Gilgamesh, que pasó, o sea, hizo todo un recorrido en busca de la eterna juventud, ¿no? O de la vida eterna. Y cuando regresó, pues regresó como mismo se fue, con las manos vacías. Y es cuando él se da cuenta de que sabe que va a morir, que no hay nada que hacer y que lo único que va a perdurar es el recuerdo de lo que él hizo durante el transcurso de su tiempo en la tierra, ¿no? Y es cuando cambia de ser un rey violento, agresivo y que no hacía mucho por su pueblo, a empezar a hacer algo por su ciudad. Y empieza a hacer grandes construcciones, palacios, empieza a ayudar a las personas y deja toda una obra monumental para que después de muerto, toda la obra que él hizo va a ser la memoria o el recuerdo eterno suyo.
Y bueno, esa es como una de las respuestas que han dado los antiguos en Mesopotamia, en Sumeria, ¿no? Al tema de la muerte, del mal. Tenemos también luego los griegos también dan diferentes historias acerca del origen del mal en el mundo. Tenemos a los romanos, los estoicos, por ejemplo, que con la famosa frase memento mori, es de estar constantemente recordando el momento de la muerte, recordando que somos finitos y por tanto el estar teniendo la muerte de manera constante en nuestro pensamiento, pues nos ayudará a ser más productivos y de ahí el entendimiento de que venimos a este mundo y lo ideal es cuando partamos de este mundo dejarlo mejor como lo encontramos. Ya sabemos que el hombre realmente ha fracasado al parecer a través de la historia porque constantemente imperios vienen y imperios caen. La muerte continúa, las injusticias continúan, las religiones surgen y las religiones caen. Como las religiones que hoy existen también van a desaparecer en un día y el hombre va a dejar de creer en todo lo que ahora cree y nuevas religiones surgirán. El problema es que la cuestión del mal continúa. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la muerte? ¿Dónde está Dios? Que alguien nos salve. Auxilio de todo esto, dicen los hombres. La cábala da una respuesta a todo esto, o por lo menos intenta dar una respuesta, porque yo no pondría nada con estampa y cuño de verdad absoluta, pero por lo menos hay un intento y un esfuerzo de los cabalistas de dar una respuesta al tema del mal, de por qué existe el mal en el mundo. Obviamente la respuesta del libro del Génesis no es suficiente para los cabalistas. Esa historia de Adán y Eva que comieron una manzana y la serpiente y que por el pecado de que ellos desobedecieron, ahora está la esencia, digamos que de la serpiente. Eso no satisface a los cabalistas y no creen en esa historia, como tampoco los filósofos. El mismo Maimónides claramente y los demás filósofos saben que eso son historias, son mitologías, eso no es real. Y para los cabalistas tampoco se conforman con esa historia del paraíso. Eso es, bueno, es como un intento de una mitología para, otra vez, en la cultura hebrea, como en tantos otros pueblos, para intentar explicar por qué el mal existe. Así que los cabalistas que no están conformes con la historia del Génesis van un poco más allá, profundizan y sobre eso les voy a hablar en la clase del día de hoy. Vamos a entrar directamente a analizar cómo justifican los cabalistas la existencia del mal en el mundo. Y todo esto lo vamos a explicar en el contexto de la visión del capítulo 1 de Ezequiel, que es lo que llevamos analizando por varias semanas. Y en el subtema que corresponde en el libro, pues hace referencia a la cáscara que brilla. Y esto es más que nada el secreto de la Klipat Noga. Vamos hoy a profundizar un poco más en el aspecto de la Klipat Noga y ver qué dicen los cabalistas de por qué existe el mal en el mundo. ¿El mal es acaso necesario? ¿Quién creó el mal? ¿Es Dios el que está creando el mal o el mal es necesario en el sistema? ¿Cuáles son las funciones o los beneficios del mal? ¿Tiene independencia propia o el creador sostiene todo? A veces también es importante aclarar que, y esto el rabino no lo hace, no distingue en cuando él escribe en el texto, por ejemplo, hemos leído anteriormente que el rabino Ari Kaplan constantemente habla de Dios, 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 pero usar la palabra Dios puede llevar a la confusión. Yo puedo comprender por qué él usa la palabra Dios, porque realmente en el entendimiento de la cábala solo existe la voluntad del Ein Sof, pero los cabalistas no llaman al origen de todo, no lo llaman Dios, lo llaman así, Ein Sof, el infinito, para diferenciar de esa palabra que ya es un cliché cuando hablamos de Dios, porque ya sabemos que todo el mundo tiene su propia definición de Dios. Y usted le pregunta a 1000 personas y las 1000 personas le van a dar una idea diferente y cada cual se inventa sus propios dioses en su cabeza. Y de ahí surgen las religiones. Y dentro de las religiones se siguen fragmentando y hay muchas sectas y grupos dentro de una misma religión. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque cada cual se inventa sus propios dioses en su cabeza. Por eso los cabalistas han decidido, igual que los filósofos, decidieron evitar ese tipo de terminología para evitar confusiones, porque no se trata de dogmas. Se trata de honestamente hacer una investigación profunda y vamos a desvelar, a quitar todos los velos lo más que podamos y ver qué podemos descubrir, qué verdad hay. Y por eso los filósofos cuando hablan de Dios, realmente no la llaman a Dios. Hablan de la primera causa. Algunos lo confunden con el intelecto activo, pero lo llaman la causa primera.
el origen de los orígenes, o como decían los Mekubalim, los cabalistas, Ein Sof, que no tiene principio ni fin. Ahora, el rabino Aryeh Kaplan, claro, usa la palabra Dios, yo entiendo, porque aun cuando se hable de Ein Sof, para los cabalistas este es el verdadero Dios, el Ein Sof, el infinito. Pero ese infinito sabemos que no está en el texto de la Biblia. De hecho, decía el gran sabio Rabbi Isaac el Ciego en el siglo XIII, final del siglo XII, principio del siglo XIII, en Girona, que Dios no aparece en la Biblia, en ningún sitio. El Ein Sof, el Dios real, el origen de todo, no está en el texto bíblico. Eso también lo explica el Leshem, que fue otro cabalista que explicó lo que está por encima de Atzilut, mucho más elevado que Rabbi Isaac Luria, en las terminologías del Leshem, ¿no? Cuando dice que el Ein Sof entró, pero el Ein Sof se retiró y no está en el mundo. Aunque hay debates entre los Mekubalim, pero al final se reconoce que hay un solo poder. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Uno solo. Solo que de ese solo han emanado millones y millones de seres. No voy a entrar mucho en ese aspecto, pero hago un recuento de toda esta terminología para pasar ahora directamente a analizar el aspecto del mal. Y dice lo siguiente. Vamos a leer, dice así. Dice, ya hemos analizado, discutido la raíz del mal en conexión con la ruptura de las vasijas. Recuerden ese concepto de Shevirat HaKelim, ruptura de los recipientes, que no es más que las sefirot que se quebraron, las 10 sefirot del árbol de la vida. Eso lo hemos explicado ya, bueno, en clases anteriores, hace meses. Puede buscarlos en el canal para que llegue a esa clase si no conoce esos conceptos. Los que tienen conocimiento un poco más de Cábala avanzada, pues saben lo que estoy hablando. La ruptura de las vasijas, Shevirat HaKelim. Y ahí se me está manifestando, pues, el nacimiento del mal, ¿no? Como hemos visto, finalmente el mal viene del bien. Escuchen esto, el mal viene del bien. Es un aspecto caído del bien. Así escribe el rabino Aryeh Kaplan. El mal procede del bien y es un aspecto caído del bien. Así dice. El Arizal, Rabbi Isaac Luria, señala que Dios pudo haber creado el mal como una entidad independiente, pero decidió hacerlo, en cambio, a través de un proceso titulado ruptura de los recipientes. El mal debía ser creado como un aspecto caído del bien para que uno pudiera elevarlo de vuelta a su origen. Si el mal hubiera tenido origen como mal en sí mismo, de manera independiente, y no viniendo como derivado del bien en estado caído, hubiera sido imposible para el ser humano elevarlo, hacer el trabajo, y Dios mismo hubiera sido el que tiene que hacer el proceso, porque el hombre, para el ser humano, es imposible. Y recuerden que para la Kabbalah, nosotros los seres humanos somos co-creadores. ¿Qué quiere decir esto? Que somos ayudantes de Dios, de la divinidad, en el proceso creativo. Por eso es que dice la Torá, que creó al ser humano en la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano comparte un elemento de la divinidad, una semejanza, una similitud con la divinidad, y por tanto la Cábala entiende que el ser humano, que la creación está en un proceso no finalizado, y que el ser humano, la tarea que tiene es ayudar a Dios a elevar nuevamente esas chispas que están esparcidas, a elevar nuevamente los mundos. Y por eso, como decía al principio, que la tarea nuestra es, o lo ideal sería, venir a este mundo y cuando partamos de este mundo, dejarlo mucho mejor de como lo encontramos. Eso sería lo ideal, porque significa que habríamos trabajado para el Tikkun Olam, para la rectificación y la elevación de los universos, una mejor sociedad, un mejor entendimiento, avance de la ciencia, etc. Entonces, lo primero que estamos viendo es que el mal no tiene existencia propia, sino que el mal deriva la existencia del bien. Vamos a explicar más esto un poco más adelante, para que entendamos bien qué significa, cómo el mal puede surgir del bien, cómo el mal deriva la existencia del bien. Y estamos viendo que el mal es un bien caído, un estado de bien que cayó de su lugar. Y nuestra tarea es elevar todos los mundos. Dice, esto tuvo lugar, como hemos explicado, con la ruptura de las vasijas o la ruptura. ¿Qué son las vasijas? Las sefirot, que se quebraron cuando no pudieron recibir la luz infinita que emanaba del Ein Sof. Y por tanto, esas sefirot que fueron rotas, el Ein Sof las
las volvió a reparar, y eso se llama tikkun. ¿Cómo las reparó? Creó estructuras, las unió en un sistema que se conoce como parsufim. Los parsufim son se le llama también los rostros de Dios o las configuraciones del universo de Atzilut. Básicamente, si en un principio teníamos 10 sefirot que estaban desconectadas, por eso no pudieron sostener la luz infinita, porque uno solo no puede hacer el trabajo. Por eso cuando encontramos todavía seres humanos o sistemas religiosos que piensan ellos que son ellos solos con su religión los que van a arreglar el mundo, o los políticos que piensan que son ellos con sus partidos los que van a arreglar el mundo y los demás no tienen ni voz ni voto, pues sabemos que están errados y que eso va a tener mucho más mal en el mundo. Porque la prueba de la Sefirot, de que las cosas salieron, o sea, de que hubo algo ahí que no debía, fue cuando las Sefirot de manera independiente pensaron que podían sostener la luz de Dios. En otras palabras, se convirtieron como en las religiones, ¿no? Que dicen, yo tengo a Dios, si tú no estás en mi religión, pues vas para el infierno o te vas a ser destruido, ¿no? Entonces, creen que tienen a Dios. Claro, porque la luz es seductora, tiene mucho deleite y también un tipo de ego se forma ahí, ¿no? Y de poder y de seguridad. Y las Sefirot, ¿saben qué pasó con ellas? Se sintieron muy seguras en su ideología, muy seguras en su creencia, muy seguros en todo lo que estaban recibiendo. Y cada una de las Sefirot, de manera independiente, sin ayudarse unos a otras, sin comunicarse unas a otras, peleadas unas con otras, como están las religiones y los partidos políticos y como está el ser humano. Por eso la sociedad hoy, las cosas van para mal. Se viene un cambio muy grande en el mundo. Entonces, ¿qué pasó? No pudieron aguantar la luz infinita. Y el Ensof les dio una lección a ellas. ¿Quieren la luz infinita? Toma. Las quebró a todas. Pero el Ensof, que todo era parte del proceso, porque lo que les estaba es que ellas pudiesen experimentar precisamente que no se puede solo, que necesitamos un equipo. ¿Qué hizo? Pues las reconfiguró, las restauró. Y fue cuando entró el Da'at, la conciencia, el conocimiento de saber que solo no podemos, de que es un trabajo de equipos, de todos los seres humanos, todos, y que hay que dejar de operar en la fragmentación para trabajar en la unidad, y que el objetivo de todos es dejar de trabajar en la dualidad para trabajar en la unidad de la letra Aleph, que es uno. Ese es el objetivo real de la Cábala. El mundo va a ser elevado, rectificado, cuando todos tengamos conciencia de que es el trabajo como humanidad. Cuando tengamos conciencia como humanidad del mal que nos hace estar peleados unos a otros, del mal que nos hace las guerras, del mal que nos hace la intolerancia religiosa, del mal que nos hace el nivel de conciencia tan bajo como están, les digo, la gente discutiendo todavía como si fuera la época medieval, temas religiosos y discutiendo un montón de pamplinas. Entonces, mientras el mundo siga así, pues no estamos aprendiendo nada. Y ya sabemos por la cábala que cuando esto está manifestándose en el mundo, viene una gran explosión, viene un gran quiebre, porque eso fue lo que pasó al inicio con las Sefirot. Se quebraron, le mandaron la luz infinita y las quebró. Ahora, en toda esa confusión, al final el creador volvió a reconfigurar todo y cuando entraron las 22 letras, que es el conocimiento, las letras significa estudio, conocimiento, conciencia, Da'at. Cuando entró el Da'at, que son las conexiones que hay en el árbol de la vida, las rayitas que conectan las Sefirot, es cuando ahora ellas podían darse unas a las otras, compartían unas a otras y entendieron que eran una gran unidad que se conoce como los diferentes parsufim o estructuras. Se unieron ahora con un trabajo en equipo, podían lograr realmente el Tikkun Olam. Y ese Tikkun Olam es lo que llamamos la llegada del mundo de Atzilut. Ahora, sigue diciendo el rabino lo siguiente. Ya hemos explicado el concepto de la clipá. Recuerden este concepto de clipá, de cáscara, de esa envoltura. Y la clipá no necesariamente significa lo malo. Hay gente que piensa que la clipá, cuando hablamos de las clipot, de las cáscaras, estamos hablando de cosas malas. Cuando hablamos de una limitación, otra vez la gente asocia la limitación con lo malo. Y ya hemos explicado en la clase anterior que no es así. Todo requiere un esfuerzo y un merecimiento. Y por tanto se requiere un revestimiento. Es esencial. Entonces, cuando hablamos de las clipot, no podemos pensar otra vez como la manera tan simplista que le han enseñado a pensar a las personas de que todo se tiene que dividir entre bueno y malo.
entre Dios y el Satán, entre izquierda y derecha, entre que si fulanito es bueno y si el otro es malo, que si aquel imperio es bueno, esas son mentalidades infantiles. Entonces, cuando hablamos de las clipot, las personas automáticamente asocian las clipot con el mal. Y dice el rabino Are Kaplan, no necesariamente las clipot significa el mal. De hecho, si no fuera por las cáscaras, nada podría manifestarse. Si no fuera por la cáscara que cubre a la almendra, no habría el fruto de la almendra. Si no fuera por la cáscara que cubre todo, desde una manzana, desde no sé, maní, calabaza, qué sé yo. Todas las cáscaras son importantes. Si no fuera por la cáscara no hay nada. Es lo que recubre y protege. Protege lo más selecto, lo más dulce. Si no fuera por este cuerpo que protege al Neshama, o sea, no pudiéramos estar acá. Entonces las cáscaras son importantes y dentro está ese fruto. Por tanto, decimos que las clipot tienen dentro, ¿qué cosa? Luz. Las clipot están guardando en el interior una luz y es una luz muy excelsa que de hecho está desde el origen del universo. Es una luz que viene de Atzilut, que si habláramos en términos de física, dirían los físicos que es una luz que está desde el momento uno en que explotó el Big Bang, desde el origen del universo. Que de hecho es real, físicamente hablando, porque los físicos explican que la luz que estamos experimentando hoy es la misma luz desde el origen del Big Bang. Entonces los cabalistas están explicando lo mismo. Las clipot no se pueden entender como algo malo. Gracias a las clipot, a las cáscaras que están preservando una luz excelsa. ¿Y cuál es la tarea nuestra? No es quedarnos a llorar, ay, la cáscara, las clipot. No, la tarea nuestra es abrir esas clipot para liberar la luz. Como mismo usted no se pone a llorar cuando tiene una almendra, tiene que romper la cáscara y sacar el fruto. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de esto? Que las clipot cumplen una función, son necesarias. El mal cumple una función, es necesario en este sistema. Vamos a profundizar un poco más. Dice, las clipot no necesariamente denotan el aspecto del mal, representan más bien la idea de que Dios contiene o oculta su luz de nosotros para de esta manera maximizar nuestros sentidos de logro en superar todo lo que esté en el camino o como obstáculo a la santidad. Entre más grande el desafío, más grande es el placer de haber superado esa meta. Cuando usted cuando está usted esforzándose en lograr algo y entre más difícil es, cuando logra vencerlo, más grande es el placer. Cuando algo es fácil, eso como que no importa. Si es fácil, cualquiera lo puede hacer, pues no hay mérito ahí. Pero entre más elevado es el desafío, más placer siente la persona de haber vencido la dificultad, de haber sido exitoso, de haber logrado su primer millón, de haber podido aprender un idioma nuevo, de haber graduado en la universidad, no lo sé, de haber conquistado a una chica o haber conquistado a su marido. Entonces, entre más difícil, entre más ella te dice que no, o entre más él te dice que no, más placer hay al final cuando finalmente lo conquistas, a ese hombre o a tu mujer, no lo sé. Más placer hay, ¿verdad? Entre más, como dice el refrán, entre más dura se hace, entre más duro se hace el hombre, pues más anima el desafío. Hay una clipa, hay un obstáculo ahí, pero entre más, hasta que logra la persona, pues es mucho más satisfacción. Así es con todo en la vida. Entonces dice, de esa manera existen las clipot, son necesarias. Dice, en este sentido, la existencia de las clipot cambia de responsabilidad de traer a Dios al mundo en nuestras manos. Es solamente cuando estamos cuando activamente invitamos a Dios en el mundo, para hablar de alguna forma, ¿no? Es cuando comenzamos a cumplir con nuestra tarea. De otra forma, el mundo no es malvado, pero ciertamente está sin Dios. Así dice el rabino Are Kaplan, sin Dios. Quiere decir que es nuestra responsabilidad de arreglar el mundo. ¿Qué está esperando la mayoría de la gente? Que otro lo arregle. Manden el Mesías para que arregle el mundo. O sea, yo no voy a hacer nada, que lo arregle otro. Que lo arregle el Mesías, que lo arregle Dios. ¿Y qué dice la Kabbalah? No. El que tiene que arreglar el mundo eres tú. Porque dice la Torá que la tierra, si vamos al libro del Génesis, cuando se creó el primer ser humano, dice el libro de Génesis, y la tierra la dio Dios a los hijos de los hombres.
y le dijo, llenen la tierra y sojújenla. Entonces la tarea de convertir la tierra o de extender el Gan Eden, el paraíso, el jardín del Edén, toda esa historia, la tarea es del hombre, la tarea es del ser humano. Nadie más va a venir a salvarnos, nadie más va a hacer nada. Lo que pasa es que con el tiempo las religiones, cuando vieron que es una tarea que parece un poco imposible, pues empezaron a crear, ¿no?, un sustituto, que alguien más lo haga, no sé, Dios que se encargue de eso, que manden un Mesías, que alguien haga algo porque yo no puedo, dice la gente, ¿no? Somos finitos, nos enfermamos, somos limitados. Pero dice la Kabbalah, no te quieras escapar de esa responsabilidad, la tarea es tuya. ¿Quieres cambiar tu vida? La tarea es tuya. ¿Quieres mejorar tu economía? La tarea es tuya. ¿Quieres emprender una empresa? La tarea es tuya. Nadie más lo va a hacer por ti. Eso es lo primero que tenemos que entender. Nadie más lo va a hacer por ti. ¿Quieres cambiar tu país, tu sociedad? Nadie más lo va a hacer por ti. Sí, podemos orar, podemos pedirle ayuda a Dios, pero nadie va a hacer el cambio por ti. Tienes que hacerlo tú. Se llama el libre albedrío, porque dice la Kabbalah, lo que tenemos que hacer nosotros es invitar a Dios, a la divinidad, a la espiritualidad en este mundo. Y lo curioso es que el rabino dice, si no lo hacemos así, pues entonces no es que el mundo sea malvado, pero sí es un mundo sin Dios. Y estamos viendo en la sociedad actual, solo hay que poner las noticias, o usted mismo en su barrio, en su país, está viendo que la gente está dejando de creer en Dios. La gente ya no cree. Mucha gente es atea. Otros están peleados con las religiones porque las religiones los han defraudado. Otros están peleados porque cuando se enteraron de que, bueno, las cosas que le dijeron no eran como ellos pensaban, cuando fueron a la historia y se dieron cuenta que si la Biblia la escribió este y la escribió el otro, que si la tradujeron de una manera y de otra y la gente se dio cuenta que estaban engañados, pues están cansados. Y pues se han dado al desenfreno y bueno, el mundo va como loco. Es gente que activamente buscando, en vez de construir, destruir toda la sociedad, como dicen muchos, no, resetemos todo. Y así el mundo va como loco. Y lo que estamos viendo es un mundo sin Dios. Claro, realmente todavía hay muchas personas creyentes. Y siempre, como digo, una creencia va a ser reemplazada por otra. Porque realmente la creencia en Dios no es como la gente piensa, que solamente es la religión. Las personas, como decía al principio, dice la Kabbalah, nosotros creamos a Dios. En otras palabras, cada cual se crea su propio Dios en su cabeza. Y muchas veces, eso que llamamos Dios, como decía, para la gente es diferente. Para muchos Dios significa dinero. Para otros Dios significa fama. Para otros Dios significa un artista famoso, un cantante famoso, un artista que lo tratan como si fuese un ser divino, un ídolo, por eso lo llaman ídolos. Para otros Dios es una ideología y casi como una religión, como el comunismo, por ejemplo, es una ideología, que es como una religión. Los comunistas dicen que son ateos, realmente no son ateos, porque el que no cree en el sistema de ellos, lo persiguen, lo encarcelan, lo matan, lo exilian. No toleran más nada que eso que ellos profesan o entienden. Entonces es como una religión y extremista. Entonces, estamos viendo que el concepto de creencias, el ser humano los cambia constantemente. No solamente es una religión, hasta el ateísmo está convirtiéndose en una religión, ¿no? Una moda. Y lo que vemos es que el mal que existe en el mundo es haber reemplazado a Dios realmente por estos dioses que no son dioses, por ideologías, por falsas creencias que se han ido a través del tiempo, con religiones que van surgiendo, que se van creando las religiones según los gustos de la gente. Al final de todo no es más que la experiencia humana, pero lo que nos está invitando la Kabbalah es a profundizar, a romper todos esos velos y a ser honestos. Vamos a hacer una investigación real en cuanto a la divinidad. Por eso decía, hay que invitar a la divinidad, solo no podemos. Porque si negamos ese aspecto, estamos negando la espiritualidad que tenemos todos. Somos un alma, no somos este cuerpo. Entonces necesitamos la espiritualidad. La espiritualidad es lo que inspira al ser humano a lograr grandes cosas. El que está motivado es el que logra grandes cosas. El que no tiene motivación, el que no tiene espíritu, está como muerto, ese no logra nada en la vida. Nada. Entonces el que tiene espíritu, motivación, se siente esa pasión. Por eso es que recuerdo perfectamente cuando estaba en la yeshiva en Israel, viviendo en Israel por muchos años. Recuerdo a uno de mis rabinos, el rabino Berel Gershenfeld, que es el Rosh Yeshiva del Mahon Shlomo, donde yo estudié, una de las yeshivot que yo estudié en Israel.
Y él siempre nos decía, como recuerdo que estábamos estudiando todos los días, estudiábamos las clases estudiábamos la Torá con Rashi, que los comentarios de Rashi. Y recuerdo que estábamos, la primera vez que estudiamos el pasuk, el pasaje que habla del Da'at, donde dice que se habla de que Adán se unió con su esposa, y él explicó el concepto del Da'at. El Da'at, que se traduce como conocimiento o conciencia, realmente el rabino nos explicó que Da'at realmente no solamente es conocimiento y conciencia, como a veces lo repetimos tantas veces en la Cábala. Él nos explicó que Da'at significa conexión, y no cualquier conexión apasionada. Y todo esto se deriva del texto que dice que Adán se unió a su mujer Eva. Entonces, y la palabra en hebreo es que dice que la conoció, le Da'at, que conoció a su mujer. Y Da'at en este caso, conocer significa unirse, porque él se unió a su mujer y fueron una sola carne. Entonces, Da'at en su esencia implica unirse. Conocer implica unir cosas que son diferentes, que son opuestas, porque ella es opuesta a él. Entonces se unen. Da'at es, por tanto, ese concepto que lo repetimos tantas veces, ¿no? De conocimiento, conciencia. Bueno, está incompleto. Aprendí de mi rabino que Da'at significa conexión y conexión apasionada. Todo lo que hagas en la vida, tienes que hacerlo con pasión, con motivación, con entusiasmo. De lo contrario, ahí no hay nada. Y partimos otra vez de la pareja, el hombre y la mujer. Cuando dice que Adán conoció a su mujer, a Eva, y la palabra que usa es la raíz de Da'at, que está diciendo que, claro, tuvo relaciones sexuales con su mujer. Pero la otra vez es conexión apasionada. Cuando alguien hace el amor con su pareja, tiene que haber pasión, tiene que haber amor, tiene que estar loco uno por el otro, porque es lo que los va a unir. Una relación que solamente hay una unión sexual, pero no hay pasión, no hay amor, eso es como una cosa muerta. Entonces, de ahí los cabalistas han derivado que Da'at significa conexión apasionada. Y que todo lo que nosotros vayamos a hacer para conectar se llama tikkun, reparar. Tiene que ser con pasión, tiene que ser con entusiasmo, tiene que ser con motivación. Si usted no está motivado, si usted no está entusiasmado en su relación, en su trabajo, en su empresa, pues ahí no es. Está en la relación equivocada y en el trabajo equivocado y por ahí no va la cosa. Eso no construye nada. Entonces, tiene que haber conexión, pero conexión desde mamash, la emoción apasionada tiene que estar la persona. Eso se nota. Cuando alguien habla de algo, no es lo mismo que yo de una clase de cábala medio muerta, a que hable con pasión, que hable desde la profundidad de la neshama que está hablando, pero eso no se puede fingir. Tiene que ser, la gente se da cuenta si es real o no. En una relación, tú no puedes fingir que quieres a la mujer o que quieres al hombre. Él se va a dar cuenta si tú lo quieres o no, o ella se va a dar cuenta si lo quiere o no. O solamente lo que quiere es una relación, es sexo. No, tiene que haber pasión. Amor es importante acá. Pero por eso Da'at es conexión apasionada. ¿Y por qué estamos hablando? Volvemos a este aspecto otra vez. De que todo lo que uno haga, la tarea del hombre es esa. Da'at, elevar los mundos. Tikkun, unir, reparar. Y es lo que dice el rabino Are Kaplan. En la existencia del mal en el mundo, la tarea es nuestra de reparar el mundo. Llegamos, nos encontramos la sociedad que es un desastre. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Pasamos por la vida y lo dejamos así? No. Tiene que la persona tomar la iniciativa para hacer un cambio. Las grandes personas, los grandes científicos fueron personas que no estaban conformes con lo que se encontraron. Y hoy encontramos en la sociedad indiferencia. A la gente no le importa nada. A la sociedad, a nivel mundial, vemos indiferencia. No le importa a la gente nada. Los políticos no le importa nada. Todos los partidos políticos es chachareo y cobrar y ya se van para la casa, pero nadie resuelve nada. Es todo como, es como que están como el hámster dando vueltas en un círculo sin sentido y sin lograr nada y sin ir a ningún lado. Así va la sociedad. Así van los sistemas políticos, así van las religiones. La gente se pasa el tiempo con la religión así, como el hámster en una jaula dando vueltas. Pero no transforman nada, no hay un cambio real, no se ve la transformación en la sociedad a nivel profundo. Hay muchos que sí, ojo, no digo todos, pero a nivel general es al contrario. La gente se encierra precisamente así, en jaulas, en religiones, en partidos políticos, en ideologías. Y todo el que no esté fuera de la jaula con ellos,
¿A dónde va el mundo así? Ya sabemos por la historia, por lo que dice la Kabbalah. Donde no hay unión, viene Shevirata Keilim. Viene caos y destrucción. Así que lo mejor acá es transformarse, ¿no? Hacer un cambio, invitar a la divinidad, dice acá. De lo contrario, dice que estaremos experimentando un mundo sin una espiritualidad que de unidad. Sigue diciendo el rabino, en este relato, perdón, el rabino trae un ejemplo ahora de un sabio llamado el Kotzker Rebbe, sea un gran rabino del siglo XVIII, que cuando tenía 5 años, este rabino le preguntó a su padre, ¿dónde está Dios? El padre le respondió, Dios está en todo sitio. Y el niño con 5 años le responde al padre, le dice, no, Dios está solamente donde tú lo dejas entrar. Y esto es una frase clave. Dios está solamente donde tú lo dejas entrar. Hace unos días publicaba una frase sobre el corazón. Si el corazón está lleno de odio, de rencor, de ira, de ego, ahí no mora Dios. Si el corazón está así y la sociedad está así, pues estamos viendo sociedades ateas, sociedades donde es caos, sociedades donde no hay espiritualidad. Entonces, dice acá, Dios está donde tú lo dejas entrar. La espiritualidad es donde tú la dejas entrar. Si tú no creas espacio para la espiritualidad en tu vida, no va a haber espiritualidad. Ahora, sigue diciendo algo muy interesante, ¿no? Citando, viene ahora una explicación muy, muy interesante que viene tomada del libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 21, donde la divinidad, claro, hay que entender otra vez las historias bíblicas como parábolas que nos están dando un mensaje mucho más profundo. Y en el libro de Levíticos, la divinidad le está hablando al pueblo de Israel y le dice, cuando le da la Torá, los mandamientos, le dice, obedece la Torá, etcétera, le dice, si tú te conviertes en indiferente, o sea, no te importa nada hacia mí, y no me quieres obedecer, voy a incrementar tu castigo por tus transgresiones 7 veces más. Y después el versículo continúa y dice, y si no es suficiente esta disciplina para ti, y todavía eres indiferente hacia mí, o sea, yo no te importo, también yo me voy a portar indiferente contigo. Y el consejo final es donde Dios está diciendo, si no me obedeces, yo voy a permanecer indiferente hacia ti. Y dice, y seré indiferente con venganza. ¿Qué quieren decir estos pasajes? Porque no son literales. Ya sabemos que cuando hablamos de estas cosas, la divinidad real no tiene nada que ver con este tipo de temas, ¿no? Ni de venganza, ni de que obedezcas. Esos son temas que son otra vez son parábolas, como dice el Rambam, Maimónides. Aquí hay una enseñanza mucho más profunda. Y Rambam, precisamente, Maimónides, responde. Cuando miramos esa expresión en hebreo, donde se usa la palabra indiferencia. En hebreo, la palabra para indiferencia es keri. Y Rambam se pregunta, ¿qué quiere decir que Dios va a ser indiferente? Si yo soy indiferente, ¿qué significa esto? Dice el Rambam que indiferencia es como yo decía ahorita. La gente no le interesa, la sociedad se cae a pedazos, no le importa. Nadie le interesa nada. Hay como una indiferencia a todo. O sea, la gente cree que todo es por chance, por casualidad. ¿Cómo surgió el mundo? Por chance, por casualidad. ¿Cómo se va a arreglar la vida? Por chance, por casualidad. ¿Cómo yo voy a levantarme económicamente? Mucha gente no hace el esfuerzo, no es consciente de que tiene la persona que hacer su esfuerzo y lo deja todo al chance de la casualidad. Hay quien quiere aprender un nuevo idioma y lo deja al chance de la casualidad. Si lo dejas todo al chance de la casualidad, nunca vas a lograr nada. Por ahí empezamos. Eso se llama indiferencia, no importarle nada. Estamos observando hoy un mundo de indiferencia. Y la indiferencia hoy se aprecia mucho mayor que en tiempo antiguo. Todavía queda, por ejemplo, en América Latina y también en el Medio Oriente, eso de que los vecinos son como tu familia. No sé si a usted le ha pasado así, que se ha creado en alguna ciudad o comunidad donde sus vecinos son como familia. Si hay alguna fiesta en su casa, la persona, recuerdo, le llevaba algo de comer al vecino. Si el vecino está enfermo, pues la persona le llevaba su medicina. Si usted se enfermaba, el vecino estaba chequeando. O sea, los vecinos son como tu familia. Todavía pienso que es así en muchas partes de América Latina y en el Medio Oriente también en algunos lugares así. Pero a nivel general, la tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos,
y en Europa cada vez más también, es indiferencia. Si aquel se enfermó, ya no es asunto mío. La gente va por la calle, se cayó una persona, antes seguía todo el mundo a ayudar a levantar a la persona. No, ya bueno, si se cayó, que se levante él solo. Indiferencia. En Estados Unidos mucho se ve también esto. Las personas envejecen y cuando ya el papá, el abuelo se hizo viejito, ¿qué hacen? Lo meten por un asilo, no lo quieren cuidar. Indiferencia nuevamente. La gente se quiere desentender de todo, no quiere responsabilidad. Y lo mismo pasa con la espiritualidad, se desentienden de Dios, no quiero saber de nada. Entonces lo que vemos en el mundo es una indiferencia. Y dice, ¿cuál es la advertencia que trae el versículo bíblico? ¿Qué está advirtiendo Dios acá? Está en el Levítico. ¿Te comportas con indiferencia? Pues yo también voy a comportarme contigo con indiferencia, como que no te conozco. Ah, sigues así, no quieres hacer caso. Pues tienes que saber que lo que vendrá será un castigo 7 veces peor. Ahora, el que toma esto literal dice, ay, que Dios más vengador y castigador. Bueno, eso es lo que los que no entienden otra vez, que estos son parábolas a enseñanzas más profundas. Esto lo que nos está ilustrando es esto mismo, que es el daño que somos nosotros los que nos estamos infligiendo a nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos estamos infligiendo todo esto en la misma sociedad. Olvidémonos de Dios, somos nosotros mismos. Por eso decía ahorita, es nuestra responsabilidad hacer el cambio. Pero si seguimos actuando con indiferencia, como que nada nos importa, que se arregle solo, pues lo que va a pasar es que esa sociedad, ese país, esa persona se hunde y se va a hundir 7 veces más. Y muchas veces de ese estado, a veces no se sale. Y así es como caen los grandes imperios, así es como caen las corporaciones, las empresas, así es como cae un matrimonio, se empiezan a enfriar las cosas, indiferencia uno con otro, se rompe el matrimonio. Una amistad, empiezan a alejarse, indiferencia, se acaba la amistad. Y así funciona todo realmente en la vida. Entonces, la advertencia del texto bíblico, ¿cuál es? La indiferencia solamente lo que va a traer es 7 veces más el mal. Y dice venganza. ¿Por qué venganza? Porque la indiferencia misma es la que te va a pasar las cuentas. No olvidémonos de Dios, que la gente otra vez, los que no tienen visión y que no entienden que el texto bíblico es código, que nada de esto es literal, y piensan, oye, es Dios que nos está castigando. No, no es Dios. Es una advertencia a la conciencia humana de entender que es nuestras acciones las que nos van a pasar cuenta a nosotros mismos. Una persona que eventualmente deja de trabajar y y esto yo lo he visto mucho, hay muchas personas que yo conozco, y aquí viene otra vez el desequilibrio, que piensan que la espiritualidad es solamente estar en lo espiritual y desconectarse de la vida, del trabajo o de la familia. Y no quiero usar nombres, pero conozco personas así, que se desentienden, dejan de trabajar, menos horas, porque supuestamente quieren estar por ahí, ¿no? Anunciándole al mundo, predicando esa espiritualidad. Y según ellos dedicarse a la espiritualidad. Pero ¿qué pasa? Entre menos y menos trabajes, menos dinero vas a tener. Y entre menos dinero tengas, pues más carencia vas a tener. Si quieres casar, si tienes hijos, más difícil va a ser mantener a tus hijos. ¿Por qué? Porque le han enseñado que solamente tiene que ir a la espiritualidad y que el dinero es malo, que la materia es mala, que no. No puedes renunciar a esto y entonces decirle a Dios, Dios mío, ayúdame para ver si llego a fin de mes. Porque es obvio que no te va a ayudar nada porque tú mismo a conciencia estás decidiendo no trabajar. Entonces, hay personas que le han enseñado esto de que irse solamente a lo espiritual y de que piensan que para agradar a Dios, otra vez con este tema, hay que ser espiritual y que el dinero es malo, que la materia es mala. No, ahí es donde el mal está operativo. Ahí es donde el mal está operativo. Y otra vez, en esa indiferencia a la materia, pues sencillamente la materia va a ser indiferente para ti. No quieres dinero, pues el dinero va a huir de ti también. No puedes pedir dinero. Y tristemente me he encontrado muchas personas así que vienen a veces a las consultas privadas de Cábala y me cuentan, ¿no? Esto. Y yo entiendo que es que le han enseñado eso. Le han enseñado que para lograr la perfección espiritual es solo espiritual, que la materia es mala, que el dinero es malo.
Y claro, después esas personas vienen y me dicen, es que tengo una situación económica muy grande. No tengo casa, tengo niños pequeños, la casa se nos cae a pedazos, no hay comida, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? La pregunta es, imagínense, si esa persona le ha enseñado y piensa y es consciente, porque aún en ese estado le dices, pero hay que trabajar. No, no, es que yo quiero ser espiritual, quiero entregarme solamente a esto. No, pues ya ahí vamos mal. Vamos mal. Hay que estar activo en el mundo, hay que trabajar, hay que transformar la sociedad. Esto es lo que estamos hablando, transformar esta sociedad. En el mundo judío, vuelvo a decir, usted ve el judaísmo a través de la historia, nunca ha rechazado la materia. Al contrario, todas las sociedades, países que los judíos han ido, de cero, empezando de cero en cualquier lugar, siempre se han levantado. Siempre han sido prósperos, un gran número. Siempre los ves activos en empresas, negocios, en la política. En España eran banqueros, comerciantes, asistentes de los reyes, también activamente en los gobiernos. Entonces, consejeros, filósofos, o sea, personas que están transformando la sociedad, porque ¿para qué me sirve la espiritualidad si no es para transformar la sociedad, como decía? Entonces, lo que estamos viendo acá es que el mal se manifiesta cuando nosotros, pensando que estamos haciendo un bien, le estamos dando un espacio, es un bien caído. Es como esas personas que le enseñan que la materia es malo, que el sexo es malo, que el dinero es malo, que el disfrute de los placeres es malo. Bueno, si toda la materia es mala y lo único bueno, lo espiritual, ahí pensando ellos que están haciendo un bien, lo que están haciendo es trayendo más mal en el mundo, es un bien caído porque piensan que están haciendo un bien y sin embargo hay un mal que están trayendo a su propia vida, que es carencia, que es escasez, que es pobreza. La pobreza no puede ser un bien. La pobreza no puede ser un bien. Pobreza no trae desarrollo, no trae tecnología, no trae ciencia, no trae hospitales, no trae escuela, porque todo eso cuesta dinero. Publicar este libro cuesta dinero, el papel cuesta dinero, todo cuesta dinero. Entonces, la pobreza no puede traer bendición. Entonces, tristemente, el ser humano por milenios le han inculcado eso en la espiritualidad, en las religiones, y le han inculcado eso en los sistemas ideológicos, como decía ahorita, por ejemplo, el comunismo. Que todo el mundo tiene que ser pobre y miserable. Entonces, ahí no avanzamos para nada. En una sociedad así no avanza y es un mal que está manifestándose y que está destruyendo a la sociedad. Es un mal disfrazado de bien. Es un mal disfrazado de espiritualidad. Es un mal disfrazado de... Y otra vez es como decía, es un bien caído. Porque pensando que estoy haciendo algo bueno, lo que estoy haciendo es mal. Entonces, traigo todo esto, le decía, para ilustrar el tema profundo que está viendo acá. Y la indiferencia, el no preocuparnos por nosotros mismos, el no preocuparnos por cambiar nuestra condición individual o en la familia o en la ciudad o en el país y ser indiferentes, desentenderme de todo. Bueno, pues si tú te desentiendes de todo, no te puedes quejar de los males que hay en tu país o en tu sociedad, porque te has desentendido de todo. Entonces, ¿de qué nos quejamos acá? Y dice, la advertencia del texto bíblico es, te desentiendes de todo, pues te vendrá 7 veces más lo malo. Y dice Maimónides que el que deja todo a chance, ahí es la palabra indiferencia en hebreo, la palabra es keri, indiferencia, como que lo deja todo al chance, a la suerte, como que todo es un accidente. Dice el Maimónides, el significado de estas advertencias divinas sería, por lo tanto, lo siguiente. Si tú desarrollas una filosofía de vida donde piensas que todo es por chance o por puro azar, donde piensas que Dios no está, digamos que en función o a cargo, entonces yo voy a dejar el mundo exactamente como tú piensas que es, para que tú sigas con las cosas como chance. Y no solamente eso, te voy a dejar este mundo con venganza. Así dice. ¿Quieres tú dirigir el mundo? Dirígelo. Así dice la divinidad. ¿Quieres dirigir el mundo? Dirígelo. ¿Piensas que no hace falta Dios en la sociedad? Bueno, muy bien, síguelo, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Así dice la divinidad. El hombre está, sigue diciendo, el hombre a cargo dice, debido a que, hay un ejemplo acá que dice acá lo siguiente.
Se pone, bueno, trae un ejemplo acá, pero bueno, lo voy a saltar este párrafo. Sigue diciendo que depende del ser humano transformar este mundo en un mundo donde está unido la materia con la espiritualidad, con la bendición divina, o transformar este mundo y dejarlo sin divinidad, sin espiritualidad, sin Dios. Y por tanto, esto es la decisión del ser humano, porque depende de nosotros. Y por eso es que dice la Torá, que de esto se desprende directamente que Dios tiene que constriction, tiene que contraerse y tiene que ocultar su providencia al hombre para darle libre albedrío, para que haga el bien o el mal. Entonces, el mal es necesario en el mundo porque la tierra, dice el Bereshit, Dios la dio a los hijos de los hombres. Los encargados de dirigir los asuntos aquí y administrar todo es el hombre. Y es más que obvio que en la tierra el que manda es el hombre por encima de los animales. El que construye cohetes, bombas, misiles, el que es el hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Se aparta. ¿Para qué? Para darnos libre albedrío. Para hacer lo bueno o hacer lo malo. Y ese Dios ocultarse, restringirse, se llama Tzimtzum en la historia de la Cábala, donde Dios se oculta y deja que el hombre haga las cosas. Entonces, cuando Dios se oculta, el mal, por definición, se manifiesta en el mundo. Porque al ocultarse la luz, entonces automáticamente entra en operativo una fuerza negativa. Y esa fuerza negativa es lo que llamamos la acción del mal. Pero en esa acción del mal está operativo lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Porque recuerden, a veces, muchas veces uno haciendo una acción piensa que es buena y al final ya vemos que no. Y a veces una acción que parece mala al final acaba en bien. Hay veces que usted quiere entrar en una relación de pareja y piensa que le va a venir bien casarse con esa persona y después no se dio y con el tiempo dice, lo mejor que hice fue no haberme casado con esa persona porque, mira, me hubiera ido mal. O a veces usted quiere coger un trabajo y otra vez no le dan el trabajo y la gente se pone triste. Ay, no me dieron el trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me sale todo mal? Y quizás ese trabajo después usted vio que todo el que entró ahí no se acabó mal. Y dice, bueno, ay, menos mal que no me dieron el trabajo. Bueno, como ustedes ven, todo es al final es percepción de las personas. Es la percepción de la gente. Entonces, el asunto es que está en la decisión. Y hay que actuar. Porque hay quien dice, bueno, si todo está así, pues yo no voy a actuar. No, ahí está el problema. No actuar. Indiferente se llama esto. Dejarlo todo a chance. Ahí está el error. En este mundo donde estamos encarnados, el error está dejar las cosas al chance. Nada se puede dejar al chance. Hay que hacer las cosas aunque nos salgan mal. Porque estamos en el universo de hacia la acción. Entonces, en este mundo, decimos en el judaísmo, no actuar se convierte en una transgresión, en un pecado. No actuar. A veces es mejor actuar y fallar a que el miedo nos limite y pasarnos la vida escondido en la casa porque hay miedo, no sé, va a caer un rayo. Imagínense los chances que hay. Si uno se pusiera a ver las probabilidades de que si uno sale a la casa a ver un accidente, se cae un rayo, nunca saldrías de tu casa. La gente sabe que cuando usted tiene que la muerte existe en este mundo. Todo el mundo sabe que la muerte existe. Sin embargo, eso no detiene al ser humano de querer tener hijos. Si usted sabe que la muerte existe, ¿por qué quiere tener hijos? La muerte, la enfermedad, que sabe que puede quitarle a su niño, no impide que una persona quiera tener hijos. Entonces, si la persona sabe que el mal existe, para que vean lo increíble del ser humano, aún así el ser humano elige vivir, elige la vida. Y así Gilgamesh, cuando se dio cuenta, como empecé con el recuento hasta el principio, solamente, aunque uno muera, entre comillas, porque ya sabemos que la vida continúa espiritualmente, pero aún así, venir y nacer vale la pena. Venir y nacer como ser humano vale la pena, porque a veces también nos enfocamos mucho, ¿no?, en el mal que existe, pero también hay momentos alegres, también hay momentos de mucha alegría y de mucha bendición en la vida. Entonces, por eso me voy a decir, ¿dónde pones el enfoque?
El que está todo el tiempo pensando en lo malo, ¿dónde está tu energía? ¿Dónde está tu pensamiento? O el que enfoca también a lo positivo y lo bendecido. Sigue diciendo el rabino lo siguiente. Debido a que Dios se aparta, la divinidad, y le da el chance al ser humano de que actúe con libre albedrío, el mal es necesario en el mundo. ¿Por qué es necesario el mal? Porque si no existiera el mal, el hombre no puede elegir. Si no tuviéramos libre albedrío, libertad, pero es una libertad con límites. Todo tiene un límite. Para el ser humano somos finitos. Entonces, ¿cómo se explica este concepto? Porque aún así cuando decimos, no, el mal es necesario para que el hombre pueda elegir entre el bien y el mal. Y la gente diría, pero no es mejor que todo sea bueno. Dice mucha gente, ¿no? Mejor que todo sea bueno. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué todo lo que vemos? Eso no, esa respuesta o sea, pensar que todo sea bueno en un nivel elevado en Cábala, sabemos que todo es para bien, porque hasta del mal se aprende, porque el mal también guarda luz en su interior. Pero esas personas que dicen, bueno, mejor que Dios crea todo bueno. Si Dios crea solamente una opción, no tuviéramos libre albedrío. Fuéramos máquinas, robots. Hay que hacer lo que Dios diga y ya está. Hay que hacerlo como estamos prediseñados y ya está, como las máquinas. Por ejemplo, este micrófono. La función de este micrófono es ser un micrófono. Él no puede ser otra cosa. No puede ser una mesa, no puede ser un vaso para tomar agua, no puede ser un lápiz para escribir, no puede ser una pared, no puede ser una sombrilla. Es un micrófono y ya está. Está fijado así y ya está. Esto es un libro, pero no es un vaso para tomar agua. Es un libro. El ser humano no es un simple objeto. El ser humano es un ser divino. Y para asemejarnos a Dios, porque dice que hemos sido creados a su imagen, tenemos que ser libres. Lo más maravilloso que tiene el hombre y lo más a lo que debe aspirar el hombre es a ser libre. El hombre tiene que aspirar a ser libre a imitación de la divinidad. El mayor regalo que Dios nos ha dado es el libre albedrío. Y cuando viene una religión, un gobierno, una ideología a limitar nuestra libertad, no, hay que alzarse contra eso. La historia del Éxodo es esa. La liberación del pueblo de Egipto, de Israel, de Egipto, es la historia de liberación. Es un pueblo que está decidiendo ejercer su libre albedrío porque es el regalo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos hoy de derechos humanos y de la libertad, todo eso está basado en el texto bíblico, en la historia del pueblo de Israel. De ahí se deriva todo esto de los derechos humanos, que ya lo fundó el padre Vittorio en la escuela de Salamanca, en España. Entonces, todo esto viene de las fuentes bíblicas. Entonces, el mal es necesario en el mundo para que el ser humano pueda ejercer como una divinidad más y decir, yo puedo transformar el mundo para bien, o yo puedo decir, o puedo actuar de otra manera. Ya sabemos que en un nivel profundo todo va a ser rectificado, pero la decisión de cuán rápido o cuán lento o cómo es nuestra. Cuánto queremos estar involucrados o activos es nuestra. Cuán activo o involucrado quiere usted estar en su propia vida. Es suya la decisión. Como decíamos al principio, la decisión de cambiar y de mejorar, de mejorarse uno mismo, la decisión es suya. Eso se llama libre albedrío. Nadie lo va a hacer por ti. Si alguien lo hiciera por ti, no sería libre albedrío. Entonces, ¿dónde se manifiesta el mal? Entre comillas, en el hecho de que las personas tienen que hacer el esfuerzo y tienen que tomar las riendas de su vida. Pero la oposición, ¿cuál es? Que la persona no quiere, mucha gente, pues es muy trabajoso. Construirse es trabajoso. Ser exitoso, levantar una empresa en un negocio es trabajoso. Las mujeres que quedan embarazadas y tienen que parir es trabajoso y doloroso para las mujeres. Y aún así las mujeres tienen sus hijos. De hecho, una de las causas de muerte, de los peligros que tiene una mujer de morir, es esa, dando a luz. Porque en el parto mueren las mujeres, muchas mujeres. Pero aún así, para que vean la maravilla del hombre, de la grandeza del hombre, que aún así, a pesar de la adversidad, la gente quiere seguir reproduciendo y quiere vida, quiere traer bien, la ilusión de traer una vida al mundo, y aún así arriesgan su vida para traer una nueva vida al mundo, un bebé. Pero uno de los mayores peligros que tiene una mujer es quedar embarazada y parir. Muchas mueren. Entonces, aún así estamos viendo que ahí es donde está la libertad de elección. Ahí es donde está la libertad de elección que tiene el hombre. La libertad es lo ideal. No puede venir nadie,
ni religión, ni ideología, ni nadie a limitar nuestra libertad de pensamiento, de sentimiento, de que usted se enamore de quien usted le dé la gana, de que usted decida estudiar lo que usted quiera, de que usted pueda pensar y creer en lo que usted quiere y que nadie venga a dictarle en qué es lo que tiene que creer, con quién tiene que casarse, lo que tiene que hacer. No, tenemos esa libertad de elección. El mal se manifiesta cuando nos quieren impedir esto. Y lo vemos, como decía, en las religiones, en sistemas políticos, en gobierno, hasta que el hombre se harta de todo esto y se levanta contra esto y crean las famosas revueltas, ¿no? Para sacarse de arriba al opresor. Porque el hombre por naturaleza desea ser libre, ejercer su libre albedrío, su libertad que el Creador le ha entregado. Por naturaleza está en nosotros ejercer esta libertad. Entonces, para que exista esta libertad que pueda manifestarse, tiene que haber también, sí, el opresor también tiene que estar ahí, el Satán también tiene que estar ahí, la dificultad tiene que estar ahí, porque si no, ¿cómo vamos a poder ejercerla? ¿Cómo poder manifestar esa libertad? Les decía, si solamente Dios diera un solo camino, ahí no hay libertad. Somos esclavos, No, la divinidad nos dio opciones para elegir. Pero ojo, lo que vamos a estudiar en la Cábala, lo que estamos viendo aquí en Cábala es que aún eso que pensamos que es malo, realmente de ahí también estamos aprendiendo, porque a veces aprendemos mucho más del mal que vemos en el mundo. Precisamente de ahí salen, ¿no?, los famosos derechos humanos, de todo esta, porque el hombre ha pasado por sistemas, por esclavitud, ¿verdad? Por opresión, holocausto, por tantas cosas. Y todo esto, pues, nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta cómo debemos de cambiar la sociedad para bien y qué es lo que no queremos en nuestras vidas o en nuestra sociedad. Entonces, el mal también cumple una función, el mal también enseña. Hay veces que una persona, por ejemplo, quiere tomar un examen, los que quieren tomar el examen de medicina, por ejemplo, para entrar al colegio de medicina. Es dificilísimo entrar a un colegio de medicina. Yo conozco personas que hacen el examen una vez, fallaron, segunda vez fallan, tercera vez fallan y ya como a la cuarta entran. Porque alguien diría, bueno, porque lo pongan todo fácil, regalado. No, así no funciona el mundo, porque si no, nadie se pudiera formar, porque requiere esfuerzo y es la decisión personal de cada cual. Si todo lo dan de gratis, van de la vergüenza, ¿qué mérito hay ahí? No se crea nada. Entonces, vemos que en el esfuerzo parece malo, pero no es malo, porque eso que pensamos que la persona falló varias veces, no son fallos, son simplemente varios intentos de cómo no es para poder llegar a la manera que sí es. Como decía Nikola Tesla antes de crear la bombilla, dicen que falló más de 1000 veces. Y decía él, no son 1000 experimentos fallidos, son 1000 maneras que él descubrió de cómo no era hasta que lo llevó a la manera correcta. A veces una persona pasa por muchas relaciones amorosas y tiene, bueno, divorcios. ¿Y qué piensa la persona? Uy, qué malo, qué malo. Bueno, hasta que encuentra a la persona con la que se siente cómoda. Entonces, no puede ver esto como fracaso. En la sociedad le dice, fracasó en el matrimonio. No fracasó. Porque de ahí también aprendió. Y ahí también tuvo un aprendizaje. Y lo hizo ser mejor pareja para la persona que va a llegar y van a congeniar. No son fallos, son aprendizajes. Eso hay que verlo. Nos han enseñado en la sociedad que equivocarse es malo, que equivocarse es pecado, que saquémonos esas ideas de la cabeza. Es normal equivocarse, señores. Esa es parte del sistema porque hay un aprendizaje. Ese equivocarse es simplemente descubrir un camino que no era y redireccionar en la dirección adecuada. Pero por ahí también hubo aprendizaje. Entonces, así es continuamente. El mundo va en evolución, en elevando las conciencias de los seres humanos. Cuando vemos otra vez los sistemas totalitarios, religiones, dogmatismos, sectas, la gente dice, por aquí no es. Pero te aseguro que de ahí también aprendimos qué cosa, a saber que por ahí no era. Pero para saberlo hubo que transitarlo, hubo que vivirlo, hubo que experimentarlo. Pobre el ser humano que vive una vida, como decía, encerrado en una casa por miedo y que no actúa, no se atreve a nada. No se atreve a amar, no se atreve a decir, no se atreve a... Todo por los miedos. Para nosotros eso no es vivir.
Para decir ahorita, en el judaísmo entendemos de que pecado es precisamente no actuar. No actuar, eso se considera un mayor desequilibrio que el que está vivo, que está actuando, que es aventurero, que es valiente. De eso se trata la vida. Entonces, estas son las opciones de cómo les decía, el mal está operativo, pero es un mal que guarda una información, guarda una enseñanza. Y trae algo muy interesante acá el siguiente párrafo, porque dice que la divinidad trae una historia del Midrash, ¿no? Dice, mientras Israel estaba construyendo el becerro de oro en el desierto, Dios le seguía dando maná, el pan del cielo, el maná. Entonces la pregunta que se hacen acá es, ¿pero cómo? ¿No están haciendo idolatría? ¿Por qué Dios los sigue alimentando? Claro, de esto aprendemos algo muy interesante, ¿no? Y es que la divinidad, a ver, ¿cómo explicar este concepto? La divinidad, hay un refrán que explican los sabios, ¿no? De que, o más bien, lo tienen los cristianos, de hecho, los tienen los cristianos donde dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. A todo el mundo le da su alimento, a todas las criaturas. Entonces, todo cumple una función. Dice lo siguiente. En otras palabras, Dios estaba alimentándolos milagrosamente a través del maná mientras ellos estaban ocupados construyendo y adorando un ídolo. Esencialmente, esto significa que Dios le estaba dando el poder de acción. Cuando nosotros tomamos este poder y lo usamos contra la voluntad divina, estamos transmitiendo esta energía al lado del mal y ocultamos la presencia divina o la presencia de Dios. Es entonces cuando el mundo parece que está actuando o dirigiéndose de acuerdo al chance. Y de esto aprendemos algo, que una acción desequilibrada, esa energía no desaparece, hay una consecuencia. Y esa consecuencia es alimentar el lado izquierdo, el lado del mal. El mal se alimenta del desequilibrio. Cuando usted analiza la historia, los grandes imperios que están luchando unos con otros, ¿cómo vence uno al otro? Cuando está esperando que cometas un error para él salirse por arriba. Lo mismo es con una empresa. Están compitiendo unos a otros, o por un trabajo, o por una mujer, o por lo que sea. ¿Cómo uno vence cuando está aprovechando que el otro falle? En una partida de ajedrez, ¿quién gana? El que se equivoca. Entonces, una acción desequilibrada no queda sin consecuencia. Usted puede rectificar y decir, me equivoqué, pero la acción no desapareció, la energía fue a alimentar algo. Y esa que alimentó es el lado izquierdo, el lado del mal, el lado del desequilibrio. Y uno tiene que ser responsable por las acciones. No atormentarse por el pecado, no llamarse culpable, sino ser responsable por las acciones. Por ejemplo, alguien en un matrimonio es infiel a la pareja, está con otra persona, embaraza a otra mujer y esta otra y queda, bueno, digamos que queda embarazado con otra mujer. Ese hombre, por ejemplo, regresa al matrimonio, pide perdón a su mujer, de verdad puede ser que esté arrepentido, de corazón de verdad está arrepentido, llorando, Dios, perdóname. Y puede ser que sí, su mujer lo perdona, Dios lo perdona, pero eso no anula que hay una consecuencia de su acción que dejó ahora otra persona embarazada y va a venir un niño al mundo. La transgresión estuvo, el perdón estuvo, pero siempre va a quedar una consecuencia. Cuando queda una consecuencia, la persona tiene que ser responsable de sus acciones. Puede haber perdón, pero aún así siempre hay consecuencias. Entonces, cuando alguien hace algo malo, algo que causa un mal, usted, por ejemplo, alguien se pelea y ofende a otra persona. Cuando puedes regresar a los pocos días y decir, mira, perdóname, me excedí, no sé lo que estaba diciendo, perdona que te he ofendido. La persona te puede perdonar, pero ahí quedó grabado que le dijiste algo y cuando hagas otra cosa lo vas a sacar nuevamente. O sea, hay un desencadenarse ahí que sigue caminando esa energía. Alguien que se burla de otra persona por cómo luce físicamente, esa energía, aun cuando la persona te perdone,
eso va a quedar en haciendo mella en la persona. Puede afectar a una persona. Entonces, de todo esto vemos que las acciones siempre tienen una consecuencia. Y de ahí otra vez la importancia de medirse las acciones, porque o alimentamos el lado del bien o estamos alimentando el lado del mal. Esa es la realidad. Y cuando uno es indiferente al mal que ve en el mundo, peor todavía. Cuando Hitler estaba surgiendo en Alemania, las potencias europeas vieron lo que Hitler estaba haciendo. Pero ¿cómo actuaron? Con indiferencia. Vieron que Hitler invadió Polonia, que invadió Austria, que siguió expandiéndose. ¿Y cómo actuaron? Con indiferencia. Hasta que no estuvo arriba de Francia, hasta que no estuvo atacando a Inglaterra, no se despertaron. Pero es que no vieron que ya había conquistado Polonia, que había conquistado Austria, que estaba arriba de la Unión Soviética también. Lo vieron, pero actuaron con indiferencia. Hasta que no se descubrieron luego de la guerra los horrores de los campos de concentración. Pero el mundo lo vio, pero actuaron con indiferencia. Eso tiene una consecuencia. El mal que se manifestó ahí. Pero hay una consecuencia. Por eso decía, no se puede actuar, no se puede vivir con indiferencia, dejarlo todo al chance, a la casualidad. No. Usted deja su vida al chance, a la casualidad, pues sencillamente no puede esperar que le vaya bien. No puede esperar que le vaya bien. Eso va a estrellarse. No puede irle bien a una persona. No podemos dejar las cosas a la casualidad. No podemos dejar las cosas al chance. Usted no puede dejar su vida en las manos de otros, al chance. Algo muy interesante acá, sigue diciendo el texto. Finalmente, este proceso culmina donde Dios se oculta a través o detrás de muchas capas o barreras de ocultamiento del ser humano, al punto que el ser humano ni siquiera llega a darse cuenta de que él está ahí. Piensa que no existe. Dice el Baal Shem Tov, el gran rabino, Rabbi Israel Baal Shem Tov, explica el significado del versículo de Deuteronomio 31:18 que dice, ocultar, yo ocultaré mi rostro, dice Dios. Si Dios estuviera solamente ocultado, las personas lo buscarían. Sin embargo, el Baal Shem Tov explica que hay un doble ocultamiento donde Dios se oculta a sí mismo dentro de un ocultamiento. Un doble ocultamiento. O sea, el Dios ocultarse estará oculto. O sea, las personas ni siquiera van a preguntarse por la existencia de un creador. Eso es un doble ocultamiento. Dios oculto y además oculto en la mente del ser humano donde ni siquiera se van a cuestionar esto. Las personas pueden llegar a este momento, ¿no? De ese tipo de ateísmo. Esto todavía nos deja con una pregunta acerca del poder del mal, que ¿cuánto poder se le permite al mal en el mundo? ¿Y por cuánto tiempo va a estar Dios oculto? El mal va a ser absoluto, el mal siempre va a existir, es una pregunta válida. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Gilgamesh, como empezamos en esta transmisión, Gilgamesh, pues se dio cuenta de que, bueno, pues no hay nada que hacer. Como ser humano finito, sabía que iba a morir y decidió dejar un legado en la arquitectura de su ciudad. El ser humano siempre se cuestiona, ¿hasta cuándo? Los sabios responden. El Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, escribe acerca de este gran ocultamiento que entre más algo parece que está dirigiéndose solo, parece que el mundo se dirige solo, mucho mayor será la revelación de la presencia divina y el mal será destruido. Mientras tanto, todo lo que el mal tiene, incluso su existencia, deriva de la santidad. Al final, sin embargo, todo lo que el mal tomó será revertido y le será quitado y llevado al lado de la Kedushá, al lado de la santidad. Esto se ilustra en el ejemplo de Job. Job lo perdió todo. El mal se lo quitó todo. Su dinero, su familia, la salud se la quitó. Pero todo lo que el mal tomó, se lo quitaron al mal y se lo devolvieron a Job. Y de esto enseñan los sabios que cuando llegue ese momento,
todo lo que el mal tomó le será quitado y será restaurado al mundo. Será restaurado en bendición a las personas, porque finalmente el mal también va a ser derrotado. Pero el mal también va a ser derrotado cuando el hombre también tenga conciencia de que tiene esta lucha por rectificar el mundo. Las chispas de la santidad que el mal absorbió serán devueltas y el mal va a dejar de existir. Esto también se explica en el proceso de la Teshuvah, cuando una persona sabe que está actuando de una manera que le está perjudicando su vida, tiene que cambiar porque sabe que su proceder no le viene bien. ¿Cuándo es que una persona muchas veces recapacita de que sus acciones no son buenas y que lo que le está causando mal a su existencia? Bueno, precisamente cuando se da de cabeza contra lo malo. Nadie experimenta hasta que usted no aprende, como dice el refrán, por sus propios errores. ¿Y qué son esos errores? Cuando el mal está atacando. Entonces el mal nos está ayudando a hacer teshuvah. Si usted sabe que gasta demasiado dinero, cuando se vea apretado y en escasez, el mal actuando, entonces sabe que tiene que ahorrar. Entonces sabe que no puede malgastar. Y así sucesivamente, ¿no? Con las acciones de las personas. La gente muchas veces no se da cuenta hasta que algo malo no pasa y cuando recapacita. Pero ya el mal llegó. Y el mal llega a poner freno. El mal llega a poner freno. Entonces, el mal también nos ayuda a iluminarnos y darnos cuenta de que haciendo o llevando esa forma de vida no nos trae ningún beneficio. Sigue explicando lo siguiente. El Baal Shem Tov explica que el mal será elevado en el mundo venidero, en el Olam Haba. El significado del tratado talmúdico que dice que el Yetzer Hara será sacrificado, explica el Baal Shem Tov qué significa que el Yetzer Hara, por qué dice que el Yetzer Hara va a ser sacrificado y no todo el mal, que de hecho es necesario que desaparezca, ¿no? El Talmud explica, o los sabios explican, que en el mundo venidero la divinidad va, les decía, a sacrificar el Yetzer Hara. Y el Baal Shem Tov indica que no dice que Dios va a matar la Yetzer Hara, sino que al contrario la va a sacrificar. No matar, sacrificar el Yetzer Hara. Y esto se compara, por ejemplo, a cuando se van a sacrificar los animales para comer, kasher, que se hace de una manera ritual. Se sacrifica el animal de una manera kasher, apropiada para que pueda comerse. Entonces, sacrificar el Yetzer Hara en el mundo venidero significa que el Yetzer Hara se va a transformar en un ángel bueno. En otras palabras, no es acabar con el mal, sino que cambiar, transmutar, usar esa energía, en vez de usar la energía a la dirección de lo malo, usar toda esa energía a la dirección del bien. Si todo ese ímpetu que el ser humano tiene en lanzarse a la guerra, en construir bombas, en ir y matarse unos a otros de forma feroz, si toda esa energía que tienen todos esos religiosos y todas estas religiones que se la pasan debatiendo unos con otros, que parecen leones que se quieren matar y comer unos a otros, siendo religiosos supuestamente, hablando de paz y de Dios y de amor, y se la pasan debatiendo y odiando, y en vez de toda esa energía que gastan en debates y en odiarse unos a otros, si esa energía, que es el mal, la usasen, la transmutasen en hacer buenas acciones, en estrechar la mano, en perdonar, en transformar la sociedad, en vez de gastarla de esa forma, entonces estaríamos trabajando para el Tikkun, porque estaríamos no destruyendo el mal, sino que transmutando esa energía y usarla para el lado del bien. Y digo bien porque lo estamos viendo otra vez, el mal operativo en las religiones, en los gobiernos. Tantos debates y debates y debates que parecen leones feroces en las redes sociales, religiones unas con otras, que yo creo que eso es más bien lo que es un mal testimonio, una vergüenza. Gente que habla de Dios y del amor de Dios y del amor al prójimo, y están que si le das una espada a cada uno se pican la cabeza, debatiendo en el nombre de Dios. Esa energía, que es una energía desequilibrada, porque otra vez volvemos al punto,
El mal es un bien caído porque piensan que están haciendo el bien, pero no es bien, es mal, porque es un bien caído. O sea, es un bien que cayó de su estado donde debía estar. O sea, en vez de usar la energía para, como decía, crear puentes, ayudarse como humanidad, transformar la sociedad, en vez de estar como están. Entonces le decía, ¿cuál es la función? ¿Cuál es lo ideal? Cuando dice que el Yetzer Hará no va a ser muerto, el Yetzer Hará será sacrificado, se va a hacer kasher. La energía, en vez de gastarla debatiendo unos con otros, yendo a la guerra y en tonterías, chismeando y calumniando y hablando de otras personas, la energía esa la vamos a utilizar para bendecirnos unos a otros, para desearnos cosas unos a otros, para hacer el bien, esa energía. De eso se trata, de tomar, de cambiar esa energía y usarla al lado del bien. Y por eso es que la Torah dice que el Yetzer Hará se va a convertir en un ángel bueno. Es una alegoría a lo que yo estoy explicando. Todo ese ímpetu, hay gente que tiene que, por ejemplo, hay personas que tienen un desequilibrio en la ira, se ponen molestos rápido y parecen que otra vez parece que van a tumbar el mundo. Muchos saben que tienen ese desequilibrio y quieren saber cómo transformarlo. Bueno, se puede transformar. Esa energía se puede redireccionar para, como le decía, hacer buenas acciones en la sociedad, en la familia, para trabajar con más ahínco, con más motivación, en vez de usarla en el desequilibrio. Entonces, como ven, es todo llevar a un estado original, equilibrar las cosas nuevamente. De eso se trata. Porque otra vez, el mal deriva la existencia o su energía del bien. Porque el mal era el bien, pero ahora está caído. Y hay que elevar esa energía y colocarla donde debe ir. Ahora, explica el Rav que la dimensión del mal será completamente transformada y vuelta a reintegrar en la santidad. Mientras tanto, la dimensión del mal continúa o necesita tentarnos y nos da de esa manera el libre albedrío y la voluntad de libertad de maximizar nuestro desafío para servir a Dios en este mundo. Segundo, uno necesita protección del mal para que el mal no dañe esta dimensión de ninguna forma. O sea, aunque el mal existe en esta dimensión, también se le pone un límite al mal para que no dañe este mundo o esta dimensión que es el universo de Asiá. De acuerdo a la Kabbalah, existe lo que se llama Klipat Noga, que es el resplandor de la cual habla el profeta Ezequiel en el capítulo 1, que es un elemento de la providencia divina y que Dios usa la Klipat Noga para sostener al mal. Vamos a explicar este concepto. Dice, es meramente como una pequeña chispa, una pequeña luz de la luz divina, como un pequeño resplandor de la luz divina, como cuando llega el atardecer. Usted ve cuando llega el atardecer que ya está entrando la noche, usted mira al cielo y todavía se puede ver esos colores anaranjados, amarillosos, y está ahí como entre luz y la noche que está llegando. Bueno, ese sería como el concepto, ¿no? de la Klipat Noga, donde va llegando la oscuridad, pero hay algo de luz todavía. Y por eso que detrás o dentro de la oscuridad y del mal también hay luz, porque el mal también nos enseña. Y esto es lo que se conoce o se refiere como Klipat Noga, o sea, una clipa, una cáscara que ilumina. Y de esto explican los sabios que es una luz en la oscuridad. Los cabalistas lo que buscamos es encontrar la luz en la oscuridad. Ese es el trabajo. De que cuando yo vea a otra persona, y como decía ahorita, por ejemplo, alguien que es agresivo, la tarea nuestra es buscar la luz en la oscuridad. La luz que existe en esa persona. Y no actuar de juzgar, condenar, acabar, tal. No. Esa persona que parece un león o una leona, porque también las hay leonas, esa persona también tiene adentro una chispa de luz. Porque es imposible que exista, que esté viva en este mundo si Dios no lo está dando vida. Como decía ahorita, la divinidad está dando existencia a justo y injusto, el que hace lo bueno y lo malo, está todo el mundo alimentándose de lo mismo. Entonces, ¿cuál es la tarea del cabalista?
encontrar o ver la luz en la oscuridad, ver la luz a través de la prueba, la enfermedad, cuando alguien está pasando por una enfermedad, por ejemplo, cuando se pierde el empleo, cuando la persona está pasando por un divorcio, cuando la persona está pasando por una escasez económica, hay oscuridad. Pero ahí también hay una luz que mayormente no vemos. La cábala nos enseña a ver la luz en la oscuridad. Y lo más que eso, nos enseña a liberar esa luz para hacer tikkun. Esa luz, les decía, en la oscuridad, tiene que ver con la klipat noga. Y es oscuridad en la dimensión del mal y es luz en la oscuridad, es la chispa del bien que se encuentra oculto dentro del mal. Por eso, como decíamos, en este mundo el bien y el mal están mezclados. Y usted recuerda la historia del Génesis, que dice la historia, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando comieron de ese árbol, en ellos se integró el conocimiento del bien y del mal. Los dos están mezclados, el bien y el mal están mezclados. Y por eso viene Maimónides, el gran sabio judío, a decir, comer del árbol fue bueno, porque dice que comieron del árbol del conocimiento del bien. Entonces, el árbol tenía cosas buenas, pero estaba mezclado con el mal. Pero ahí había algo bueno también. Entonces, en este mundo, todo es como un doble filo. Todo. A veces hablamos de la tecnología y la gente cree que la tecnología es mala. No, la tecnología no es mala, es para lo que lo usas. Se puede usar para el mal, sí, pero también la tecnología se puede usar para dar una clase como esta. Y este es un ejemplo claro de que el bien y el mal están mezclados. El bien, les decía, y el mal están operativos al mismo tiempo de manera simultánea. Hay veces que uno quiere hacer algo por otro, como les decía, y hay veces que uno piensa que haciendo un bien, y hay veces que eso al final le viene negativo a uno, porque a veces se entrometen las personas. ¿Cuántos vídeos no hay por ahí? A veces usted ve una pelea, una discusión en la calle, y usted se entromete a defender a alguien, y al final usted por meterse, pensando que va a hacer un bien, los dos le miran contra usted. Entonces, el bien y el mal están mezclados en todo. Así funciona este mundo. Entonces, en un primer elemento notamos otra vez esto. Dentro del mal también hay luz. La tarea del cabalista es ver la luz en la oscuridad, ver a Dios en la adversidad, ver a Dios en la dificultad, ver que de la dificultad también se sale porque hay unos rayitos de luz todavía ahí. Que el mal no tiene existencia propia, se está alimentando de esa chispa de luz. Y cuando nosotros nos conectemos con la luz y no con la cáscara, no con la oscuridad, la cáscara se cae sola, la prueba se disipa. No podemos aferrarnos. Muchas veces las personas se aferran más a la cáscara que a la luz. Se aferran más a ver en la otra persona los desequilibrios, las imperfecciones, en vez de verle el lado bueno a las personas. A veces nos fijamos más en el mal que está manifestándose y no el bien. A veces nos enfocamos demasiado en las cosas negativas que nos han pasado en la vida en vez de poner atención a todas las cosas buenas que también nos han sucedido, en todo lo bueno que Dios también ha hecho por nosotros. Que la vida, la naturaleza, como usted le quiera decir, en Sof, creador, universo, infinito, lo que usted quiera decirle, gran arquitecto. Pero hay un gran poder en Sof, que también hay un bien ahí. Entonces, ¿a qué le estamos dando más fuerza? ¿A la clipa, a la cáscara? ¿En fijarse en las imperfecciones de los demás? ¿O en ver la luz de los demás? Ojo, hay veces que hay personas que se pasan más bien también fijándose en sus propias imperfecciones como de una manera excesiva, en vez de fijarse en la luz que también llevan ellos. Y cuando uno se fija demasiado en sus propias imperfecciones, se hace a sí mismo como alguien que no, o sea, se derriba a sí mismo la autoestima. Cuando alguien se fija demasiado en su propia limitación, es alguien que se está autosaboteando a sí mismo, se está autodestruyendo a sí mismo. Y tristemente, tengo que decir nuevamente, en Occidente vemos esto porque le han enseñado a las personas, mayormente por ideologías y creencias religiosas, que soy un pecador, que no valgo nada, que no merezco el perdón divino,
que Dios no puede hacer nada por mí, que nunca seré nadie, que cargaré con mi pecado eternamente. Saquémonos esas ideas de la cabeza. ¿Por qué martillarnos? ¿Por qué cargar toda una vida con dolor, con oscuridad, diciéndonos a nosotros mismos que no somos nada, que no valemos nada? ¿Por qué? ¿Quién ha sembrado esas ideologías en las personas? ¿Y con qué intención? En vez de poner otro pensamiento en las personas y decirle, levántate, tú sí puedes, vas a lograrlo, estoy aquí para ti. El creador es misericordioso, bondadoso, siempre te vas a poder levantar, siempre vendrá una mano amiga, de esta también se puede salir. Si estudias y te esfuerzas, lo vas a lograr. Mira a fulano que también lo logró. ¿No es mejor enseñarle eso a las personas? ¿Por qué enseñarle y hacerlos sentir culpables toda una vida, cargando un pecado eterno? Por eso es que en el judaísmo no creemos en el pecado original. Eso no existe para nosotros. Nosotros, es que en el judaísmo ni se habla de esto. Hablamos de ser responsables de nuestras acciones. Eso es muy diferente. Cuando soy responsable de mis acciones, ok, aquí sé que me equivoqué, es parte del sistema, el error está. Bueno, pues ahora voy a cambiar. ¿Cómo? No tiene sentido de que si el sistema está, de que está el mal operativo en el mundo, no tiene sentido martillarme y decirlo, no, a ver, bien, por aquí no es, voy a mejorar, voy a cambiar, voy a hacer esto, porque estoy viendo que otros también lo están logrando. Entonces, ¿por qué sembrar esa ideología en las personas y mantenerlas así, aplacadas, siempre pisoteándolas por el suelo? ¿Por qué? ¿A quién sirve eso? ¿Al interés de quién sirve eso? Alguien se está beneficiando de eso, de que las sociedades se mantengan siempre así, pisoteadas, que se sientan inferiores, que se sientan que no valen nada, que se sientan que no tienen redención, que se sientan que llevan una carga que no. ¿Por qué? ¿Quién siembra eso? Es otra vez, eso es enfocarse en la oscuridad, en la cáscara y no en la luz que llevas dentro, que tu alma es divina, que llevas la divinidad en tu interior, que la Neshama es sagrada, que tienes una luz, un potencial muy grande, que lo puedes sacar, toda esa bendición divina que traes en tu interior, porque la divinidad mora en ti. Dios no te ha abandonado, es que vive en ti. La cábala nos está enseñando a mirar ahí, a la chispa de luz, a sacar la luz, no en la clipa, no en la cáscara, no en todo lo malo que he hecho, no, sino en la luz que llevas dentro, que es lo que te permite ser exitoso, levantarte, porque si todo el tiempo estoy dándome golpes, ay, nunca me levanto. Entonces, alguien parece que quiere a la gente así, quieren a la gente así, no lo sé, porque eso está bien sembrado en América Latina, en Europa. Entonces, no, la Kabbalah dice, miremos la luz, mira tu potencial, mira la luz que llevas dentro, saca esa luz. No te enfoques en lo negativo, no te enfoques en todo lo que puedas haberte equivocado. Todos nos equivocamos. Enfócate en la luz que tienes, enfócate en el potencial que tienes, enfócate en esa bendición que llevas, porque desde que naciste la llevas esa bendición. Hay gente que ha nacido y no saben que son bendecidos. Hay gente que ha nacido y piensa que está maldito, porque nunca nadie le ha dicho, tú tienes la divinidad en tu interior, llevas la chispa de Dios en tu interior, tienes una bendición desde nacimiento. Y no lo saben. Y lo que es más, les recalcan más bien la oscuridad y la cáscara en vez de recalcarle la bendición y conectar con esa esencia divina. La Kabbalah nos viene a liberar de todas estas cosas. De esto, les decía, ese aspecto del bien y del mal se llama Klipat Noga. Ahora, hay un segundo nivel de esto que se llama Hashmal. El Hashmal es el que hace el paro a la parte negativa. El Hashmal es el elemento divino de la providencia divina que protege a la chispa del bien que se encuentra oculto en las cáscaras para que no sea dañada. El Hashmal, es la barrera que protege entre el bien y el mal. Y esto se indica claramente en el valor numérico de la palabra Hashmal, que es 378, y que es el valor numérico de la palabra en hebreo Malbush, que significa vestimentas. Entonces, estamos viendo acá, y creo que me voy a adelantarme un poquito acá, llevamos ya 1 hora y media. Se habla acá del mecanismo que el creador ha establecido, donde dice que permite que las
chispas de la santidad entren en la dimensión del mal para que lo alimentan. El hashmal es el mecanismo que protege esas chispas para que están atrapadas en la dimensión de las clipot. El hashmal es, por tanto, se puede asimilar a una vestimenta, mientras que klipat noga es como una especie de membrana o sistema que simplemente deja entrar lo bueno y lo malo. Y dice, el hashmal es lo que protege la esencia divina. Hay veces que a la persona la pueden pisotear 1000 veces, pero cuando usted le hace ver que tiene una chispa ahí dentro y ella conecta con conciencia con esa esencia divina, sale toda una luz, toda una bendición, todo un esplendor. Ahora, hay unos párrafos acá, párrafos finales muy interesantes. Voy a saltar algunos párrafos para tomar luego algunas preguntas. Dice lo siguiente, los párrafos finales, dice acá. Hay un comentario al salmista, ¿no? Al libro de los Salmos, capítulo 146, verso 7, donde dice que Dios libera a los prisioneros. Así dice. Y dice, el Midrash explica que Dios va a purificar todo lo que está ahora atrapado, ¿no? En las clipot, en el mundo venidero. Se habla de aquí se trae el ejemplo del cerdo, por ejemplo, porque la prohibición de comer cerdo, dice que en el mundo venidero el cerdo se va a poder comer cerdo, en caso de los judíos, ¿no? Que tienen prohibido comer cerdo. Dice que en el mundo venidero se va a poder comer cerdo porque el cerdo va a ser también kasher, lo van a hacer kasher. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer. El hombre puede hasta un nivel transformar el mundo, pero sin la ayuda de Dios, como decíamos al principio, sin la ayuda de la divinidad que haga el trabajo más pesado, quizás no podemos solos. Entonces, significa esto que hasta la naturaleza está en estado caído, hasta la naturaleza está en estado de imperfección y todo va a ser rectificado, no solamente el ser humano, hasta los animales van a ser rectificados, los árboles, las plantas, los ríos, todo va a ser rectificado. Eso es lo que significa cuando los sabios dicen que el cerdo que está prohibido a los judíos se va a ser permitido en el Olam Abba, en el mundo venidero, va a ser kasher, comer cerdo, kasher. Pero eso es lo que está ilustrando un concepto más profundo. Les decía que la naturaleza también está en estado caído y todo va a ser restaurado. Hasta los animales van a ser rectificados, los árboles, plantas, ríos, todo. Vemos hoy día, la naturaleza está todo loco. Las estaciones ya no son como antes. La primavera no es como antes, ya casi ni llueve. Hay frío cuando no corresponde. Hay sequía, escasez. O sea que el mundo está todo torcido. No está en estado de perfección. Y entre más va a ser el tiempo, hay como tormentas de frío cuando no corresponde. Hay sequías cuando debería haber lluvia. O sea, hasta las estaciones están trastocadas. Entonces se habla de un mundo de perfección donde hasta el tiempo, todo va a ser nuevamente restaurado. En un nivel mucho más profundo, dicen los sabios que en el mundo del futuro no va a haber más comer ni beber. Nuestros cuerpos físicos que vienen ahora mismo, ¿no? De la klipat noga, significa que tenemos nuestra naturaleza animal que se usa tanto para lo bueno como para lo malo hoy, pero en el mundo del futuro, sin embargo, el mal no va a existir, no va a haber este factor, les decía, del mal como existencia, sino que vamos a todavía tener cuerpos físicos, pero van a estar tan purificados que van a ser capaces, que van a existir en un plano totalmente espiritual. La dimensión física en sí misma nunca más va a ocultar la luz de Dios. Esa es la promesa que traen los sabios judíos, de que en el mundo venidero, pues todo va a ser rectificado. Habla que, según esta opinión, pues será una vida física, pero el cuerpo va a estar tan purificado que nuestros cuerpos van a ser como divinos, pero en una dimensión espiritual donde lo espiritual y lo físico van a coexistir. El mal será apartado o será transformado, y esa es la promesa, es un futuro de esperanza. Quizás alguien diga, esto es una utopía. Bueno, vuelvo a decir, aquí hay una visión, el judaísmo o esta revelación es un mensaje de esperanza, no es un mensaje de derrota y de caos. El mensaje es un mensaje de fe, es un mensaje de emuná, es un mensaje de confiar otra vez en ese potencial humano. Es de reconocer que tenemos en nuestras manos transformar la sociedad.
Pero si actuamos con indiferencia, como tristemente parece que va el mundo, pues entonces no estamos en el tikkun. Si actuamos con indiferencia para nosotros mismos, no estamos elevándonos. Si actuamos con indiferencia en toda área, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, pues todo se va a desmoronar. Entonces, el consejo es no actuar con indiferencia. El consejo es ser responsables de nuestras acciones, trabajar activamente por el tikkun, no enfocarnos en la oscuridad o en las cáscaras o en los defectos de las personas, ni en los defectos tampoco de uno, estar enfocado todo el tiempo en los defectos de uno, no. Hay que enfocarse en vez de la cáscara en la luz que lleva esa cáscara por dentro, en también las cosas buenas que tenemos, en las cosas buenas de otras personas y no en lo negativo. De esta manera estaremos liberando a esa luz, porque en el momento en que uno está conectado mental, espiritual y a través de las acciones, esa persona está haciendo tikkun, liberando a las chispas que están atrapadas en las cáscaras. Cuando uno va a hacer una bendición y tiene conciencia de la verajá que va a decir al tomar agua, al comer una fruta, ¿qué es eso? Significa que con la bendición estás elevando la energía que tiene esa comida o ese alimento. Cuando dices la bendición, al bendecirlo, estás elevando esa energía nuevamente a su origen. Estás elevando el mal nuevamente a la posición del bien. Ese es el verdadero tikkun, ese es el verdadero trabajo. Cuando yo miro mi luz interior y me enfoco ahí, estoy sacando y liberando esa luz o ese potencial y lo estoy llevando a la condición de bien. Cuando nosotros mismos nos decimos cosas negativas, pues nos estamos bloqueando, estamos dando fuerza a las cáscaras. Por eso es que la palabra es tan importante. Nunca hablar mal ni de otros ni de uno mismo. Hay gente que se la pasa todo el tiempo, como decía, maldiciendo, hablando negativo. Yo no sirvo, no voy a lograr nada. Soy un fracasado. No, dejemos. No. Eso es dar fuerza a las cáscaras. La Kabbalah dice, para liberar la luz, comienza a cambiar las cosas que te dices a ti mismo. ¿Por qué darle más energía a la cáscara, a la oscuridad, al problema? Darle energía y luz a la solución, que es la bendición que viene. Empieza a hablar, tienes que hablarte en positivo. Soy exitoso, lo voy a lograr, tengo el potencial, estoy bendecido. Gracias a Hashem, por eso es que siempre hablamos de la dar gracias. Gracias a Hashem porque estoy recibiendo toda esa bendición. Gracias a Hashem porque estoy recibiendo la salud. Y por eso es cuando empezamos en los rezos, en el sidur de oraciones, en el libro de oraciones judío, ¿con qué empezamos en la mañana? Con Modeh Ani, gracias Hashem. Primero por estar vivo. Ese es el Modeh Ani, es eso. Es la gracia por estar vivo. Y después hay una serie de bendiciones. Gracias por caminar, gracias por ver, gracias por moverme, gracias por... ¿Qué significa todo eso? Que me estoy enfocando en todas las cosas buenas que tengo. Tengo todo lo que necesito para ser exitoso. Espiritualmente, económicamente, emocionalmente. Cuando viene otro y nos quiere contar otra historia, no hagamos caso. Porque es que por naturaleza tenemos todo lo que necesitamos para ser tikkun. Hay veces que nos quieren divididos, decía. Los grandes imperios vencen de esa manera, ¿no? Dividir para poder lograr sus planes. No permitamos eso. Besat Hashem, que todos tengamos el zehut y el mérito de hacer el tikkun de cada uno de nosotros y apoyarnos unos a otros para el tikkun personal y el tikkun olam. No es que yo voy a hacer el tikkun por ti o que tú lo vas a hacer por mí. No, cada cual tiene que hacer su parte. Pero vamos a apoyarnos, vamos a ayudarnos. De eso se trata. Es un trabajo en equipo. Ese es el verdadero tikkun. Besat Hashem, que tengamos ese mérito. Voy a tomar algunas preguntas ahora de la audiencia. 2 o 3 preguntas. Les decía, llevamos 1:40. A ver. Dice... El mal no existe, es solo un sistema para enseñarte lo que tienes que aprender. Bueno, para la Kabbalah el mal es una realidad, solo que decimos que el mal no tiene existencia propia. Quizás filosóficamente podamos decir que el mal no existe, pero usted no le puede decir a una persona que tiene un cáncer que el mal no existe. Usted no le puede decir a una persona que tuvo un accidente y perdió las 2 piernas o un brazo que el mal no existe.
Usted no le puede decir a una persona que perdió a su hijo pequeño que el mal no existe, porque lo está experimentando. Es cierto que de ahí al final hay todo un misterio con la vida de cada cual, pero para la Kabbalah el mal existe, el mal está operativo en este mundo, cumple una función, sí, igual que el bien cumple una función, pero para la Kabbalah el mal sí existe, solamente que en un nivel elevado, pues digamos que esa dualidad de bien y mal, ahí es cuando diríamos que no existe, porque sí, en un nivel más elevado, digamos que se ha transformado, como decíamos, como explicamos en la clase, la energía del mal se ha elevado al lado del bien. Entonces al final por eso se dice todo es para bien y que no hay nada fuera de la voluntad divina o de un propósito. Por eso decimos en Od Milvado, no hay nada fuera de Hashem. Pero ojo, en esta dimensión el mal sí existe, está operativo, solo hay que salir para afuera. Mira cómo están las pandillas, las drogas, el tiroteo, los muertos, la sangre. O sea, el mal está ahí. No podemos ser ciegos a la realidad, porque también ese es otro asunto que vemos muchas veces de una espiritualidad mal entendida y la gente piensa, no, todo es un juego. Ahora se escucha mucho, ¿no? El juego, el juego. Esto no es un juego. El juego, ¿qué juego? ¿Usted cree que es un juego los muertos? ¿Cree que es un juego cómo están muriendo niños? ¿Cree que es un juego toda la miseria que hay en el mundo? A mí no me parece un juego. Entonces estamos escuchando personas que vienen, no sé, de otras espiritualidades y se escucha eso por ahí por las redes, el juego, la Matrix, no sé qué. Esto no me parece que sea un juego. Sí, detrás de todo hay una razón, pero el mal está operativo, el Satán está operativo. Solo que, claro, en un nivel mucho más elevado, que no está en este mundo, por eso es que hay que elevar este mundo a ese nivel. Pero como no estamos a ese nivel, el mal está operativo aquí. Ya lo decimos, el mal está como un bien caído, pero el mal está presente. A ver, otra pregunta. Bueno, darle las gracias también. Hay como más de 200 personas conectadas mientras voy buscando los comentarios. Gracias a todos los que se han conectado. Ya saben que los martes y los jueves, 8 de la noche, hora de Miami, nos estamos conectando. Y vienen muchos. Vamos a tratar de mantenerlo. Llevamos ya, ¿cuántas? 3 semanas, creo. 2 semanas, casi 3 semanas. Besar Taller, vamos a mantenerlo. Recordarles también que el día 28 vamos a tener una conferencia en vivo por Zoom, desde mi escuela online, no por YouTube, por la escuela, que lleva como título OVNIs, Kabbalah y los misterios del Arca de la Alianza. En esta conferencia, otra vez, el domingo 28 de junio, 2 de la tarde, hora de Miami, en vivo por Zoom, voy a estar hablando del tema extraterrestre desde la Cábala. Y vamos a traer y a explicar algo muy interesante sobre el Arca de la Alianza. Quizás algo que usted no ha escuchado, y estoy convencido que no lo ha escuchado lo que voy a decir, porque esto viene solamente de los comentaristas judíos, y por ahí muchos documentales que ponen, Discovery Channel, todo eso del Arca de la Alianza, pero nunca he escuchado ningún documental de eso que hablen de lo que yo voy a revelar ahí. No es que sea solo yo el que va a hablar de esto, no, pero está en los comentaristas judíos, el que no está inmerso en el estudio de la Torá, y estos comentaristas no lo va a ver. Pero los comentaristas hablan de que no es un arca, eran 2 arcas. Una de las arcas dice que se elevaba, tenía una especie de armas, disparaba y traía una serie regresaba, aterrizaba, así literalmente lo dicen los comentaristas judíos. Yo voy a traer las fuentes en hebreo, las vamos a traducir al español y vamos a leer directamente lo que dicen los textos. No voy a adelantar mucho porque hay mucho más, pero es increíble lo que dicen los textos sobre 2 arcas. Lo otro es que voy a hablarles acerca de los misteriosos seres que viven debajo de la tierra según el Zohar. Vamos a hablar de la Merkabah, si es una Merkabah, cuántas Merkabah hay con Merkabot. Vamos a hablar también y traer los textos en hebreo de la obra Shoshan Yesod HaOlam, donde habla ese texto de seres que yo digo humanoides, pero ahí no dice humanoides, dice
dice que son unos seres que mole bene Adam, que son como parecidos a los seres humanos, pero no son seres humanos. Y arriba de esos seres, ellos están sometidos como por otros y ellos se comunican con nosotros. No son ángeles. El texto no dice que son ángeles. Yo voy a tener las fuentes en hebreo, directamente del hebreo, y después lo voy a traducir, lo vamos a ir. Y como eso vamos a revelar una serie de misterios sobre la existencia de vida extraterrestre. Saque usted sus conclusiones. Yo solamente voy a tener los manuscritos del hebreo directamente. Eso va a ser en la conferencia el día domingo 28 de junio por mi escuela online, joelbenjavi.org. Usted entra a la página web, arriba dice escuela online, da clic y ya se puede inscribir. Las inscripciones están abiertas desde ya. Los cupos están limitados también. Y la conferencia va a quedar grabada, así que tendrá acceso de manera ilimitada. Y como siempre, todos los meses tenemos conferencias en vivo por Zoom, por la escuela online. Y recuerde que tiene que crear su cuenta de estudiante. No se le envía el link. Usted tiene que crear su cuenta de estudiante, iniciar sesión, va a la conferencia y ahí va a encontrar el link de Zoom para que se conecte ese día a la conferencia. 28 de junio. Así que es muy, muy interesante el tema que vamos a tratar. Ya adelanté un poco más hace unos días sobre los seres, dice, trayendo la opinión del Rebbe de Lubavitch, citando el libro de Jueces, donde se habla de un planeta que tenía que ayudar a los enemigos de Israel y sin embargo ayudaron a Israel en batalla. No se trata de que yo estoy enfatizando que si existen o que no existen. Yo no digo nada. Solamente voy a presentar lo que dicen los manuscritos. Lo demás es lo que la persona cada cual entienda o quiera creer. Pero es muy interesante. Para los que estamos investigando constantemente, es muy interesante las cosas que están escritas en esos textos de hace 1000, 1500, 2000 años de antigüedad. Voy a tomar dos preguntas más. También quiero darle las gracias también a las personas que han estado enviándose de acá en la transmisión. Muchísimas gracias, Erika, que veo acá también. Muchas bendiciones para ti. A ver, hay muchas personas acá, les decía, que han estado enviándose de acá en esta transmisión. Gracias. A ver. También Isabel, mucha salud y mucha sanación para su hijo. Refuá Shelemá, Refuá Tanefesh, Refuá Taguf. Sigrid Farías, muchas bendiciones para usted y para su familia. Noemí Quintero, todas las bendiciones también. Otra persona, SNJ2211. Gracias por todo lo que hace, Joel. Dios lo bendiga. Igualmente, gracias. Julio César, muchas gracias por sus estudios y enseñanzas. Isaac Rodríguez, Shalom Rav Joel Ben Habib, Toda Rabá, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ana Torres, buenas tardes, Rabino. ¿Puede realizar una oración de sanación para Ana Lucía Bat María Esther? Que Kadosh Baruj Hu envíe toda la sanación, toda la bendición. Refuá Shelemá, Refuá Tanefesh, Refuá Taguf. Sanación y recuperación completa, Besat Hashem. Y todo el que esté viendo que diga amén, Besat Hashem, para que vaya con más fuerza desde sus casas. Todo el mundo diga amén, que vaya con mucho más fuerza, Besat Hashem, para la sanación y la recuperación de Ana Lucía Bat María Esther. Amén, que Yehiratzon Benomar, amén. Refuá Shelemá, Refuá Rafael, Besat Hashem, Rafael Amalach. A ver, otra pregunta. Vamos a tomar otra pregunta acá. Una pregunta muy interesante. Ver películas de terror te puede traer malas energías a tu ser. Si me mantengo siempre en oración, estaría cubierto. Bueno, a ver, yo no puedo decir que viene o no viene, solo sé que si al que le gusta estar en un estado de tensión y de miedo y de ansiedad, es lo que estás atrayendo. Entonces, por mucho que ore, después que vea la película y se salga un vampiro o un hombre lobo, te va a asustar. Entonces,
Eso es asunto de los gustos de cada cual. Puedes orar todo lo que quieras, que si la película tiene terror, pues para eso está hecha la película. A ver. Saludo a las personas que se conectan desde Panamá. Hay una persona que pregunta aquí, ¿es malo leer las clavículas de Salomón? Dicen que tiene explicaciones para hacer magias, pero sería obtener, no aplicarlo lo malo. ¿Va? Yo no recomendaría leer esos libros, honestamente. No es porque sea malo, ni que, no se trata de eso. El asunto es que si usted es una persona, a ver, hay una diferencia aquí, y me explico. Si usted es un investigador, por ejemplo, yo soy historiador, y en la universidad estudiamos muchos manuscritos, de todo tipo, y estudiamos de todas religiones. Yo he tenido que estudiar manuscritos que tienen que ver con la Inquisición. He tenido que consultar manuscritos que tienen que ver con la brujería, con casos de brujería en Estados Unidos, en Inglaterra, en España. Pero es académicamente, un académico no cree en esas cosas. Entonces, el académico, su tarea es investigar, analizar problemas sociales, etc. Entonces, de alguna forma, eso protege a la persona, al académico, porque significa que no le va a influir de que cuando lea algo de que hicieron un conjuro de espíritus, de demonios, no lo va a hacer. Un académico no hace eso, un historiador no va a hacer lo que dice el manuscrito. Pero si la persona es muy, muy creyente y lee esos libros, yo no pienso que le haga bien, porque si lo que quieres hacer eso para mal, ya obviamente pues no te va a venir con mucho bien hacer eso. Entonces yo no recomendaría eso. No es que sea malo leerlo, en la Kabbalah estudiamos de todo y hay que leer de todo, pero uno no estudia todas las cosas para hacerlas. Se estudia muchas veces las cosas para saber cómo protegerse, para identificar cómo opera el mal, cómo opera una brujería, cómo poder ayudar a otras personas, no para hacer lo que dicen los textos. Uno tiene un cuchillo en casa para cortar las frutas y las verduras y hacer una ensalada, pero no para asesinar. Entonces, sí, si eres investigador o si pues estudias esto y tienes la intención de no usarlo para más, sino para prepararte, para conocer, ok. Pero si la intención de esto es simplemente, la persona es como muy creyente y quiere usarlo para lo que está negativo, pues, o te puede afectar de alguna manera, yo no recomendaría estas cosas. En la Cábala existe, ya saben, un área de la Cábala que es la Cábala Maasit. La Cábala Maasit se estudia en todos esos manuscritos. Pero no todo el mundo tiene que saber Cábala Maasit, porque si no está en la raíz de tu alma, ¿para qué vas a estudiar un tema que no va con la persona? Cada cual tiene que estudiar en aquello que se sienta cómodo. Y hay, como mismo hay doctores que son especialistas en diferentes ramas, pues igual, cada cual tiene su especialidad. Si usted es un investigador, si usted está estudiando para aprender, bien. Pero si está estudiando para coger eso, para hacerlo malo, pues usted va a venir de vuelta. Entonces, yo no recomiendo esas cosas. Se pueden estudiar, como digo, si estás investigando, si quieres conocer, pero hasta ahí. Dice otra pregunta. Saludos de República Dominicana. Aminagder Parra, saludos y bendiciones para ti. Personas de México, saludos. Bueno, hay muchos comentarios. Saludos desde México, otra vez acá. Coahuila, no sé bien cómo se pronuncia. Torreón, Coahuila, no sé, México. Un saludo. Saludos de Kissimmee, Florida. Todas las personas que están viendo, Besat Hashem, toda la bendición para ustedes, toda la sanación, Refuah Shelemah, Refuah Tanefes, Refuah Taguf, Aslajat Tová, Shemirat Tová y todas las cosas buenas, Besat Hashem. Voy a tomar una última pregunta. A ver, una pregunta final. Bueno, lo que veo acá son saludos desde Hollywood, desde Acapulco, bendiciones. Bueno, muchas bendiciones a todos.
Pregunta final. ¿Qué se dice en la cábala sobre las mascotas? Las mascotas, yo he hecho muchos vídeos sobre eso, sobre los perros, gatos, todos esos animalitos, pues tienen muchos secretos espirituales. Puede buscar los vídeos que he hecho en este canal sobre las mascotas, con poner mi nombre, Joel Ben Habib, y al lado poner animales, mascotas. Yo casi que es un buscador de búsqueda. Con mi nombre, yo he hablado casi de todo tipo de temas. Pero en sentido general, las mascotas pues guardan muchos secretos. Las mascotas eh, muchas veces se protegen a la persona espiritualmente de malas energías, de brujerías. Las mascotas cuidan también de espíritus perturbadores. Jacqueline, muchas gracias por la sadaká. Saludos de Perú. Las mascotas, pues también hay un secreto ahí con el tema de las reencarnaciones. Las mascotas tienen muchos secretos, muchos secretos. Entonces, para profundizar en ello, les recomiendo buscar el vídeo o los vídeos que he hecho en el canal sobre las mascotas. Bueno, con esto vamos cerrando la transmisión del día de hoy. Llevamos ya 2 horas exactas de transmisión. Lo ideal es no hablar por tanto tiempo, porque después los que van a ver la transmisión no quieren estar 2 horas. Lo ideal es 1 hora, 1 hora y media. Pero bueno, dejamos que la energía fluya según la clase. Gracias a los que se han conectado, más de 200 personas hemos tenido el día de hoy. Me he dado cuenta que a medida que van pasando los días y las personas se van dando cuenta de que estamos transmitiendo toda la semana, pues se van conectando más personas y Besat Hashem que se puedan conectar muchísimas más. Así que pasen la voz de que estamos ahora, si Dios quiere, continuando martes y jueves, 8 de la noche, hora de Miami. Estamos transmitiendo desde la escuela. Van a venir temas muy interesantes. Con este libro nos quedan solamente como 3 o 4 clases, 2, 3 clases. Y después de eso, pues voy a traer algunos temas muy interesantes. Hay toda una serie de vídeos que quiero hacer sobre el tema de los manuscritos apócrifos y traer desde el punto de vista de la historia qué dicen esos textos, manuscritos hebreos antiguos que hoy no se usan, manuscritos hebreos que son apocalípticos, manuscritos hebreos antiguos que después los cristianos los cogieron y sacaron de sus creencias sobre el apocalipsis. Los musulmanes basaron su religión en muchos de esos textos. O sea, hay cosas muy interesantes que vamos a hablar de ellas si Dios quiere. También sobre muchos aspectos relacionados con la cábala mágica también específicamente. Besat Hashem, vamos a hablar de eso más adelante a medida que poco a poco en estas transmisiones que vayamos haciendo. Quiero también hablar sobre la Ketoret, los beneficios de la Ketoret, el poder oculto y la bendición que hay en la Ketoret. De todo eso vamos a hablar más adelante, Besat Hashem. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, todas las bendiciones y nos vamos a ver el próximo martes. Y Besat Hashem, martes 8 de la noche. Gracias a todos, bendiciones. Shalom. Shalom a todos.